Buenos días. Así rápidamente me voy a presentar de forma breve. Mi nombre es Rodolfo Mora, yo soy, primero que nada soy egresado de acá y soy de la generación que se graduó en el 2012. Después de eso estuve trabajando un poco en distintas áreas y en el 2015 fundé mi propia empresa de videojuegos. Y además de eso también soy investigador, he trabajado en el Centro Nacional de Alta Tecnología. No sé si alguno de ustedes ha recibido clases con Álvaro de la OSA. Supongo que Álvaro menciona con relativa frecuencia el Senatsi. Yo trabajé con Álvaro un par de años. Y ahora soy profesor en el TEC, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y doy clases en Alajuela, en la sede interuniversitaria de Alajuela. Entonces, si saben que existe una sede en Alajuela, ¿sí? ¿Y saben qué carreras imparte la UCR allá? ¿Qué carreras imparte la UCR allá? La Universidad de Costa Rica, como yo soy del TEC, no estoy tan familiarizado con el currículum de ellos allá, pero sé que tiene la carrera de diseño gráfico y estoy casi seguro que tiene el bachillerato y licenciatura en ingeniería industrial. Y eso se los menciono porque es importante para entender un poco de dónde provengo, digamos, y de dónde es que proviene la comunidad que les vengo a presentar. Allá en la Intersede, nosotros en el TEC tenemos la carrera de Ingeniería en Computación, que se parece mucho a esta carrera, ¿verdad? A la de la EXI. Y este año apenas acabamos de empezar con una segunda carrera de Ingeniería Electrónica. Entonces, principalmente ha sido computación por mucho tiempo. Y la Universidad de Costa Rica, que tiene su carrera de diseño gráfico, la mayoría de los estudiantes que están allá son de la carrera de diseño gráfico. Entonces, se presentaba una oportunidad interesantísima de tener estudiantes de diseño gráfico y computación en un espacio muy pequeño. La sede interuniversitaria de Alajuela no es ni cerca a lo que es el campus universitario Rodrigo Facio. Estamos hablando que la Intersede la pusieron en un centro comercial chiquitito y feo. Y cuando digo feo, lo digo en serio, es bastante feo. Ahorita estamos viendo a ver si la municipalidad está en el proceso de donarnos un terreno para construir un campus un poco más cómodo y agradable, donde todos podamos vivir más cómodamente, pero ahorita estamos un poquito hacinados en ese espacio. Entonces, eso suena muy mal, pero tiene una pequeña ventaja, y es que no importa lo que yo quiera hacer, no puedo evitar que alguien de otra universidad o de otra carrera me escuche. Entonces, cuando empezamos en el TEC a hablar de crear una comunidad de desarrollo de videojuegos, de pronto estaba yo conversando con algún estudiante en la SODA o algo por el estilo sobre la comunidad, y alguien de diseño escuchaba y es como, a mí me interesa ese tema, yo quiero participar. Como les digo, yo soy egresado de aquí, yo salí de esta escuela, entonces yo conozco bastante bien cómo funciona el campus Rodrigo Facio, y yo sé que la gran mayoría de ustedes ha visto de lejos a los estudiantes de artes plásticas como si fueran criaturas de otro planeta, ¿verdad? Que no les estoy mintiendo. Algunos tal vez tienen una relación más cercana porque es posible que varios de ustedes hayan querido entrar a la carrera de diseño gráfico, pero al final, por diferentes razones, entraron a computación. ¿Cierto? ¿Verdad que por lo menos en algunos casos eso sucedió? Eso lo digo por experiencia personal. Ese es un caso, por ejemplo, como el mío. Yo cuando entré a computación, antes de entrar a computación hice el examen de aptitud de artes plásticas y lo fallé por poquito, pero lo fallé. Empecé a valorar mis opciones, tuve suficiente tiempo y entre lo que quería hacer, yo quería desarrollar videojuegos y dije, bueno, ya he conocido a varias gente que es ingeniera de software, el tema me gusta muchísimo y en ese momento pues ya tenía cierto conocimiento de computación y me gustaba mucho. Entonces decidí entrar a computación y resultó que la carrera superó por mucho mis expectativas y me encantó. Y cuando terminé la carrera yo dije como bueno, al final haber perdido ese examen fue algo muy positivo para mí. Porque si no les puedo mentir, o sea, una vez que yo salí de computación yo en ningún momento me he sentido avergonzado ni de lejos de decir que soy ingeniero en computación o científico en computación. Es algo que me encanta y que realmente adoro hacer. Entonces, ya en la Intersede nos pasó esto, ¿verdad? Empezamos a trabajar en una comunidad de desarrollo de videojuegos a nivel de ingeniería en computación en el TEC y fue inevitable que se empezara a involucrar gente de la OCE, de diseño gráfico. Entonces nos planteamos, bueno, ¿qué pasa si decimos que esta comunidad es interuniversitaria? Allá en la sede interuniversitaria eso es muy fácil, ¿verdad? Es nada más cuando hacemos una actividad invitar a alguien de otro lugar. Esto fue en el 2016.
Y así sucedió, empezamos a hacer algunas charlas, algunas actividades y desde el puro principio, desde el día 1 que empezamos a trabajar, ya teníamos una población pequeñita, pero la teníamos ahí de gente de diseño gráfico. Y eso empezó a crecer y empezó a diversificarse un poquito. Ahorita, como estamos en este momento, la comunidad en sus casi 2 años de existir ya tiene más o menos la mitad de estudiantes de ingeniería de computación y la otra mitad de diseño gráfico en Alajuela, pero también tenemos un grupito que se está desarrollando en la sede del TEC en San José, tenemos un grupito que se está desarrollando en San Carlos, tenemos un grupito no tan pequeño que se está desarrollando en la sede de la UCR de Esparza, en la carrera de informática y multimedia. Felipe, ¿conocen a Felipe Vega? ¿Alguien aquí conoce a Felipe Vega? ¿Nadie conoce a Felipe Vega? ¿Qué vacilón? Felipe Vega es estudiante de esta carrera, es segundo año si no me equivoco en este momento. Él el año pasado llevó un grupo pequeño de gente a una actividad de nosotros, compañeros de ustedes. Entonces, de hecho sí no veo ninguno de ellos por acá, pero sí estuvieron con nosotros allá en Esparza. Entonces ya podemos decir que tenemos por lo menos la punta del pie puesta en esta sede y la intención de esta charla es pues tratar de poner el pie completo. Entonces, eso es para darles un poquito de contexto de cómo nace y por qué es que estamos aquí, por qué don Vladimir y la profesora Maureen y Alan están acá el día de hoy ayudándonos a dar esta charla. Entonces, rápidamente, la charla se trata sobre el Toolbox de un Game Developer. Es un tema muy específico, además de eso voy a darles una breve introducción a qué es un Game Jam y el Game Jam que estamos haciendo ahorita en junio, porque la idea de este evento es invitarlos y que ustedes vayan al Game Jam. Pero vamos primero a la parte más técnica. Entonces, como les digo, yo soy empresario, tengo mi propia empresa de desarrollo de juegos, tengo un título publicado, tenemos un título publicado en Steam. Entonces, muchos de los ejemplos que vienen en la charla parten de ahí. Ahora, esto que les voy a explicar es más o menos general. Las empresas que conozco funcionan muy parecido. Lo único que va a cambiar es que las herramientas puntuales que usa cada empresa van a variar un poquito, pero más o menos se mantiene en esencia. Entonces, lo primero es que el proceso se divide en varias etapas. La primera es la etapa de diseño. La etapa de diseño, no me refiero a la parte gráfica, sino al diseño formal. La etapa de diseño es donde yo empiezo a decir, voy a hacer un juego, tengo una idea, tengo un concepto, y ocupo empezar a poner eso en términos más concretos. Ocupo ese concepto, convertirlo en algo un poco más robusto, que pueda probar, que pueda ver si funciona y que eventualmente se vaya convirtiendo en un juego. Eso es lo que compone la etapa de diseño. Y para eso vamos a empezar con lo que se llama un documento de diseño de juego o un Game Design Document. Este es un concepto más o menos estandarizado en la industria, se le conoce coloquialmente como GDD, por sus siglas en inglés. Y lo que contiene este documento es elementos formales del diseño del juego que estoy haciendo, como el pitch. ¿Ustedes saben qué es un elevator pitch? ¿O han escuchado el concepto de un elevator pitch? No, más o menos. Un elevator pitch es esta noción de que yo tengo un producto, un concepto, algo que quiero compartir o vender, lo que sea, y tengo que poder expresarlo en el tiempo que dura un viaje en elevador. Entonces yo me monto en el ascensor y me toco a Vladimir y le digo, Vladimir, mira, es que tengo una idea, se la tengo que explicar en el tiempo en que el ascensor cierra las puertas, sube y vuelve a abrir las puertas, que es más o menos 1 minuto. Entonces tengo 1 minuto para expresar esa idea. El pitch es importantísimo en términos de juegos, porque siempre que yo hago un juego voy a tener en mente, o debería tener en mente, que ese juego lo voy a publicar en algún momento. Y eso significa que tengo que vendérselo a alguien, tengo que ponerlo en alguna tienda, o tengo que por lo menos compartírselo a alguien y decirle, mira, este es el juego que estoy haciendo, que quiero distribuir. Entonces, es importante poder convencer a una persona, este juego a usted le interesa por alguna razón. Eso es el elevator pitch. Además de eso voy a tener alguna conceptualización del juego, típicamente voy a tener artes conceptuales, ya sea propios o referencias de otras cosas y decir como que quiero que el juego se vea así, se sienta así. Voy a tener una descripción de las mecánicas más importantes que componen ese juego. Todo juego tiene, el fundamento de un juego es sus mecánicas, ¿verdad? Son las reglas que me permiten jugar. Entonces voy a tener una descripción base de las mecánicas más importantes. Entonces, si voy a hacer un plataformer, bueno, las mecánicas bases de un plataformer son correr y saltar. Entonces voy a tener una descripción de cómo voy a implementar las mecánicas de correr y saltar en mi juego.
Y tengo una descripción básica de los controles, y los controles de cómo el usuario va a interactuar con el producto, ¿verdad? Entonces voy a decir, bueno, el control principal va a ser a través de mouse y teclado. Entonces para moverme voy a utilizar las teclas, por ejemplo las teclas direccionales o el WASD. Y para saltar voy a utilizar la barra espaciadora, y digamos que mi juego tiene, no sé, algo para colectar cosas. Entonces cuando estoy sobre algo que quiero recolectar, aprieto el botón izquierdo del mouse. Y eso es una descripción así, lo más breve, lo más puntual posible, de los controles que quiero, de la interacción que quiero con el usuario y cómo quiero que esa respuesta se dé. Y lo otro que va a tener son referencias, y esto sí es muy importante contemplarlo. Las referencias es lo que yo utilizo como base para decir, ok, mi juego siente como este, se ve como este otro, va a tener elementos de este otro. No sientan que eso significa que mi juego es una copia. Algo importante con este proceso es que tanto en tecnología como en arte y videojuegos es un poco de los dos. Yo nunca parto desde cero, yo nunca parto en blanco. Yo siempre voy a tomar en cuenta la labor de otros y empezar a caminar a partir de ahí. Eso no significa que nada es original. No va por ahí el asunto. La originalidad no radica en hacer algo completamente loco y nuevo que nadie ha visto nunca en el mundo, porque todos tenemos un bagaje cultural, todos hemos consumido películas, series, otros juegos, y cuando estamos haciendo productos de ese tipo, nosotros estamos partiendo de ese conocimiento que tenemos para hacer el diseño de nosotros. Queremos representar algo que nos gusta. Entonces, eso que nos gusta hay que plasmarlo en esas referencias que estamos haciendo. Estas referencias que están aquí son específicamente del juego que publicamos. Nosotros en su momento dijimos, bueno, yo quiero que mi juego se juegue como Ace Combat 3, pero que se sienta un poco como Strike Sub-Zero y que visualmente tenga una onda retro como la de Star Fox 64. Más o menos por ahí iban las referencias que nosotros teníamos. Y eso se mantuvo más o menos así hasta el final del ciclo de producción. Entonces, muchas de las decisiones que tomamos, cómo el juego se controlaba, nacía un poco de cómo se controlaban los aviones en Ace Combat 3, y la forma en la que las armas funcionan. El juego es un space shooter, la forma en la que las armas funcionan se parece mucho a cómo funcionan las armas en Strike Sub-Zero. Los elementos de interfaz también se parecen un poco a cómo funcionan en Strike Sub-Zero, pero la gráfica es poligonal, es cargada de colores y de luces. Es muy básica, digamos, no es tan detallada como los otros dos juegos, más haciendo un poquito el estilo de Star Fox. Eso, por cierto, nos causó un poquito de problemas, porque resulta que Star Fox es un juego que se juega muy distinto a los otros dos, y mucha gente tenía la expectativa cuando empezó a jugar el juego de jugar un juego como Star Fox. Entonces, cuando empezaron a jugar el juego es como, esto no se juega como Star Fox, no me gusta. Entonces eso fue algo que a nosotros nos tocó aprender de la forma difícil, pero ahí poco a poco vamos avanzando. Ok, cuando yo tengo las referencias más o menos claras, tengo una idea más o menos clara, entro en lo que se llama el ciclo de diseño. El ciclo de diseño lo que me permite a mí es trabajar de forma iterativa, ir puliendo mi proceso de diseño, ir probando que las cosas funcionen, y lo voy a empezar con una idea. Aquí voy a hacer un poquito tosco con esto, pero es importante recalcarlo porque muchos de nosotros que estamos trabajando en la industria nos hemos topado con ese problema con mucha frecuencia. Hay mucha gente que a veces tiene una idea y dice, yo tengo una idea, es una idea muy buena, yo voy a hacer un juego con eso, y cuando yo le pregunto, bueno, ¿cuál es la idea? No, es que no le puedo decir porque me la roban. Bueno, de nada les voy a decir, eso es una tontería. Las ideas no valen absolutamente nada, no valen ni el tiempo que gastaron pensándolas. Lo que vale son las ejecuciones de esas ideas. Entonces, yo puedo tener una idea muy original, que si la ejecuto pobremente va a ser un juego pobre, va a ser un mal juego. Y yo puedo tener una idea muy básica, muy fundamental, muy primitiva, pero si hago una muy buena ejecución va a ser un muy buen juego. Entonces, al final lo que realmente vale, lo que realmente importa son las ejecuciones. Y las ejecuciones toman mucho trabajo. Yo no nada más me siento y el juego nace, ¿verdad? Que lo que sí pasa con una idea. De pronto una idea, yo me estoy duchando y la idea aparece ahí. O me despierto un día fresquito y de pronto es como, tengo una buena idea para un juego. Las ideas aparecen así, espontáneamente, pero no por eso ya va a estar el juego ejecutado. Ejecutado significa que yo tengo que sentarme y trabajar.
Entonces, si ya tienen una idea para un juego y quieren empezar a desarrollarla y tienen algunas dudas de cómo empezar, no tengan miedo en compartir esa idea. Eso es lo peor que pueden hacer, porque en el momento que ustedes dicen es que no quiero compartir esa idea porque me la roban, eso son ustedes mismos disparándose en el pie diciendo no voy a poder pedirle ayuda a nadie, no voy a poder preguntarle a nadie si la idea le gusta, no voy a poder validar mis conceptos y mis propuestas. Necesito hacer eso para que el producto funcione, yo necesito comunicarme con otras personas. Nadie en esta industria trabaja solo. A partir de la idea, pulo un poquito más las cosas y desarrollo un concepto. Un concepto ya no es solo una idea, sino que tiene un poquito más de detalle, de grano fino, ¿verdad? Entonces, una idea, por ejemplo, es, partiendo de ejemplos que más o menos todos conozcan, una idea es, por ejemplo, hay un tirano en una tierra y hay un héroe que una princesa le encomienda derrotar al tirano y salvar la tierra. Un concepto puede agarrar y decir, vamos a montar esto en un mundo fantástico, completamente ficticio, donde entonces el héroe pelee con una espada y un escudo, el tirano sea un mago poderoso, ¿verdad? Y la princesa venga de un gran linaje que controla esa tierra. ¿De qué juego estoy hablando? La Leyenda de Zelda. Ven cómo entre la idea y el concepto, a pesar de que la mayoría de los elementos se mantienen, estoy empezando a definir un poquito de cosas con más granularidad. Como eso es un proceso iterativo, entre más trabaje, más fino voy a llegar, más detalles voy a tener. Pero en un principio, más o menos, vamos a empezar por ahí. Con esto, ya tengo un concepto, ya tengo una idea de las mecánicas que quiero, ¿verdad? Ya sé, por ejemplo, que si tengo una espada y un escudo, voy a pelear con esa espada y ese escudo. Si no las andaría dando y sería muy raro. Entonces ya tengo una noción de las mecánicas básicas, ya sé que hay un terreno, ¿verdad? Porque es un escenario fantástico y entonces quiero desplazarme por ese terreno, entonces ya sé que me tengo que mover y tengo que pelear. Y con eso empiezo a plantear un prototipo. El prototipo entonces es agarrar esos conceptos básicos que tengo y agarrar una cajita y hacer que esa cajita se mueva y ponerle un palito y que ese palito sea la espada y que pueda pelear. Y en ese momento el juego se va a ver como si estuviera hecho con cubos de Lego. Es un prototipo. Ahí lo que me interesa es probar que mecánicamente la cosa funciona. Entonces, una vez que tengo mi prototipo, empiezo a enseñárselo a la gente, empiezo a probarlo yo mismo, a ver, a afinar que me guste, ¿verdad? Que a mí me guste primero. Y una vez que yo tengo más o menos una idea de, ok, aquí me gusta, como se mueve se siente bien, como pelea se siente bien, se lo empiezo a dar a alguna gente que lo prueben y que me digan que les gusta, que no les gusta. Obviamente lo primero que van a decir es como esto se ve muy feo, es como sí, se ve muy feo, nada más dígame cómo se siente, ahorita estamos en esta etapa. Típicamente aquí vamos a querer que sea otra gente que también está desarrollando juegos la que hace las pruebas en esta etapa. ¿Por qué? Porque esa gente va a entender que eso es un prototipo. No busquen un usuario final aquí todavía, porque el usuario final lo primero que les va a decir es como, ay, pero esos son los gráficos finales. Y normalmente eso ya va a ser un problema, porque a la hora de que la persona pruebe el prototipo ya lo va a probar disgustado. Una vez que hacemos pruebas, la gente que lo probó nos va a decir esto me gusta, esto no me gusta, esto hágalo más rápido, esto hágalo más lento, la respuesta al control está un poco lenta, o no entendí qué es lo que pasó en tal parte, y eso son las validaciones. Ahí es donde yo agarro y digo, ok, tal parte del prototipo no funcionó por tal razón, tal parte funcionó muy bien, voy a meterle más trabajo y mejorar esta parte, y volvemos a las ideas, porque entonces ya tenemos un poco más claro nuestro prototipo cómo funcionó y empezamos a decir, ok, ahora metámosle más en la parte de fantasía, o metámosle mejor en la parte, o hagamos que pueda montar a caballo también, o que pueda disparar con un arco, y volvemos otra vez en el ciclo. Y eso se repite durante todo el proceso de diseño, durante todo el diseño del juego yo voy a estar trabajando en este ciclo. Existen algunas herramientas más formales, ¿verdad? Más teóricas que me van a ayudar a desarrollar el juego mejor. Por ejemplo, hay una cosa que se llama el marco MDA. El marco MDA lo que me da es una noción de, primero me plantea que el juego lo que estoy diseñando es una experiencia. Cuando ustedes leen el marco MDA van a ver que aquí en ningún lado dice la palabra diversión, porque diversión es una palabra muy compleja, sino que hablamos de experiencias, y ellos lo definen como las estéticas. Que es un concepto un poco controvertido, pero más o menos anda por buen camino.
Y lo que me dice el marco MA es como que yo lo voy a probar al usuario en experiencia y lo voy a hacer de tal manera. Y lo voy a empezar a construir a partir de las mecánicas, pero tengo claro que lo que estoy buscando es las estéticas, que es al final lo que me da la experiencia. La otra herramienta que por lo menos en la empresa nosotros usamos mucho es el diagrama mecánica núcleo. El diagrama mecánica núcleo lo que me ayuda es a ordenar un poquito, priorizar las mecánicas. Y esto me sirve porque cuando yo empiezo a plantear muchas mecánicas y empiezo a perder perspectiva de qué es más importante que otro, gasto mucho tiempo desarrollando una mecánica que tal vez no es prioritaria, y al no ser prioritaria significa que tal vez una mecánica que se importaba nunca la hice o no la hice bien, y de pronto el juego se siente mal, y se siente mal porque algo muy importante no lo hice o lo hice mal, y algo que no importaba para nada lo hice súper bien. Mecánicas de inventario es el ejemplo más grande que he visto yo en este problema. Hay mucha gente que agarra y dice, estoy haciendo un juego de mundo abierto, o un RPG, o de aventura, o de carreras, y ya hice la mecánica de inventario. Y es como, ¿y esa mecánica para qué sirve? Ah, no sé todavía porque las otras partes no las he trabajado, pero ya la mecánica de inventario está. Entonces estamos empezando con algo que está como por aquí, y no hemos trabajado lo que está aquí en el centro. Y eso es un caso que he visto mucho. Hay muchos juegos que empiezan por la mecánica de inventario, no sé por qué. Yo personalmente detesto las mecánicas de inventario, son terribles. Un juego que me encantó, excepto por la mecánica de inventario, para poner algún ejemplo, es Resident Evil 4. Es un juego chivísima, mecánicamente es un juego muy chido, pero como por ahí en la mitad del juego, el juego se convierte en Tetris. Yo gasto todo el tiempo acomodando las cositas en el inventario que tengo, y cuidando que todo me calce bien, y tengo zombies atacándome, y eso me dejó de importar. Eso dejó de ser el estrés del juego. De pronto me sale un bicho gigante y es como, ay, este bicho gigante me va a dar un loot muy grande cuando lo mate, y entonces ahora tengo que ver cómo eso me cae en el inventario, y en lugar de pensar en el combate estoy pensando en eso. Entonces son cosas medio complicadas, digamos, son mecánicas que de pronto ganan protagonismo cuando no hice este ejercicio de priorizar, ¿verdad? Y no pensé, no, aquí lo más importante, tal vez un juego como Resident Evil es un combate, un juego como Need for Speed es la carrera, ¿verdad? Pero de pronto el jugador gasta 80% del tiempo poniéndole stickers al carro y cambiándole los aros, y va a correr 5 minutos y vuelve a la tienda y cambia el sticker al carro, y ahí se nos dice como que hay un problema, digamos, de priorización. Entonces nosotros usamos mucho esto para garantizar que la mecánica núcleo esté bien diseñada, que esté bien priorizada, y que lo que estamos diseñando parta de ese concepto y sea lo que el usuario va a invertir más tiempo trabajando. Más adelante, si gusta, puedo volver y les hablo más en detalle de estas dos herramientas, cómo se analizan y cómo se usan. La idea hoy no es entrar en demasiado detalle teórico, pero por ahí les cuento que sí hay herramientas formales que podemos utilizar para ayudarnos un poco al proceso de diseño. Y por supuesto yo les hablé de prototipos. Cuando hablamos de prototipos vamos a hablar de dos tipos principales de prototipos que se usan mucho en la industria. Están los prototipos en papel, como este que vemos abajo. Típicamente cuando hablamos de juegos, un prototipo en papel es como un juego de mesa hechizo, ¿verdad? Yo trato de aproximar un jueguito de mesa, no completo, porque los juegos de mesa tienen componentes mecánicos muy interesantes, pero que no me interesan tanto si lo que estoy haciendo es un prototipo para un videojuego. Pero normalmente con eso puedo probar algunas cosas. Ahorita en este momento estamos desarrollando un juego de estrategia que tiene un sistema de posicionamiento. Digamos, yo tengo un planetita chiquitito y en ese planetita puedo poner cosas en la atmósfera, flotando alrededor del planeta. Para ese prototipo, para ese juego en especial, hicimos un prototipo con un tablero hexagonal, y entonces en lugar de tener un planeta redondo teníamos un tablero cuadrado, pero nos ayudó para probar el sistema de posicionamiento de las cosas y probar algunas mecánicas de construcción de edificios que son principales dentro del juego. Nos ayudó para darnos cuenta, por ejemplo, que lo que habíamos planteado originalmente nos limitaba mucho la forma en la que usábamos el espacio, y que teníamos que construir un edificio más cuyo único propósito era habilitar nuevos espacios, cosas por el estilo. Ese tipo de prototipos en papel nos ayuda a probar la mecánica núcleo de forma muy rápida. No funcionan cuando la mecánica núcleo depende de que el tiempo del juego sea continuo. Por ejemplo, en un juego de peleas no puedo hacer un juego de mesa para probar. Digamos, si yo necesito que el tiempo se maneje de forma continua y no discreta, si el juego no es por turnos, sino que es en tiempo real, un prototipo en papel no me funciona. Pero cuando el juego es por turnos, funciona de maravilla.
Lo otro que hacemos mucho es whiteboxing. Whiteboxing no es el concepto de pruebas de whitebox, es algo un poquito diferente. Whiteboxing es que yo abro el motor de juegos en el que estoy desarrollando, voy a trabajar y pongo cubos y pongo cajas que interactúen con esos cubos y ahí empiezo a probar las mecánicas núcleo, empiezo a ver que lo que a nivel de programación, lo que estoy desarrollando y a nivel mecánico se siente y responde como yo quiero. Entonces se le dice whiteboxing porque se ve más o menos así. Algo así es un prototipo en whitebox. Típicamente cuando hacemos un juego en tiempo real, lo primero que vamos a hacer es un prototipo de ese tipo. Ok, ¿hasta ahí tienen alguna duda de la primera parte, lo que es el ciclo de diseño? No, pensaba que era un poquito más sencillo, tal vez. Ok, vamos a bajar un poco el nivel y vamos a hablar de cosas más técnicas. El ambiente de desarrollo que voy a tener en términos de programación, cómo voy a programar mi juego, típicamente va a empezar con un motor. En el caso de mi empresa es Unity, pero motores hay en paleta. Está Unity, está GameMaker, está Unreal, está CryEngine, Lumberjack y ahí sí. Cada motor tiene ventajas y desventajas. Es importante tener mapeado más o menos para qué sirve y qué no sirve cada motor. Algo muy importante y que les voy a evitar de una vez el problema: nunca le pregunten a un desarrollador en la industria cuál motor es mejor porque arrancan un flamazo, es una cosa terrible. Cada motor tiene ventajas y desventajas y yo voy a escoger el motor dependiendo del juego que voy a hacer. Hay motores para los que cierto tipo de juegos es más fácil. Por ejemplo, si lo que quiero hacer es un RPG japonés estilo clásico, usen RPG Maker. Es una herramienta muy fácil de usar, les va a acelerar un montón el trabajo. No les va a servir para hacer un juego de carreras, RPG Maker no sirve para eso. Para eso tal vez es mejor Unity o Unreal. Si ustedes quieren un juego que tenga muy buen soporte multiplataforma, que aproveche mucho la comunidad, digamos, tienen muchas dudas de cómo hacer ciertas cosas y quieren aprovechar la comunidad existente, Unity es un poco mejor en eso. Unity tiene una comunidad gigantesca, tiene una tienda con cualquier cantidad de recursos, muchos de esos son gratuitos, tiene muy buena integración con muchas herramientas externas y entonces funciona muy bien para eso. Pero hacer que el juego se vea muy bien en Unity es difícil. El sistema de renderizado y iluminación de Unity es un poco rudimentario. Entonces, aunque da productos de muy buena calidad, hay cierto límite que tiene el engine que lo puedo superar, pero me va a costar muchísimo esfuerzo. Unreal en eso es mejor. Unreal, desde que yo lo instalo, ya él tiene capacidades para hacer que ese juego se vea asombroso, que las explosiones sean súper reales, que la iluminación sea súper real. Tiene para luces volumétricas, por ejemplo, que es algo que Unity del todo no soporta. El sistema de iluminación de Unreal es simplemente superior y muchísimo más fácil de usar. Pero a nivel de desarrollo es un poquito más difícil, digamos, la curva de aprendizaje de Unity es más suave que la de Unreal y la comunidad de Unreal es más pequeña. La tienda de Unreal casi no tiene recursos y la mayoría de los recursos que tiene son recursos muy caros y de muy difícil acceso. Prototipar en Unreal es un poco más complejo, aunque tiene algunas herramientas como la herramienta de Blueprints, eso llega a su límite muy rápido. Yo eventualmente voy a tener que empezar a programar y la documentación que existe disponible para Unreal no es tan completa y tan fácil como la de Unity. Entonces Unreal es un engine al que voy a entrar tal vez cuando ya tenga un poquito más de colmillo, ya sepa programar muy bien en C++. Unreal, el lenguaje, digamos, base Unreal es C++, el de Unity es C#, eso en general no tiene ninguna diferencia, excepto porque los lenguajes son ligeramente diferentes. Pero sí, en general, yo voy a querer Unreal cuando quiero un producto más grande, más complejo, yo tenga más experiencia y quiero que el producto se vea súper bien. GameMaker es excelente para juegos 2D y en eso los otros dos que acabo de mencionar sí se quedan un poquito cortos. Unity tiene un motor para 2D, pero es terrible. Unity no fue diseñado para eso. Entonces a mí me toca hacer mucho malabar para que la cosa quede bonita. Mientras que GameMaker, de una vez tengo un motor de 2D que funciona perfectamente bien, está diseñado para eso y me va a ayudar a acelerar mucho el proceso cuando yo estoy trabajando mecánicas 2D. Entonces, como les digo, cada engine tiene sus detalles, tiene sus cosas. Cada engine me va a servir para productos diferentes. Y no se trata de decir este engine es mejor que el otro, porque esa pregunta no la van a poder responder nunca. Se trata de decir cuál es el engine mejor para el producto que yo quiero hacer. En mi empresa trabajamos mucho con Unity, es el engine que más nos gusta, hacemos mucho producto 3D, entonces eso nos funciona bastante bien. El motor
típicamente se va a componer de estos elementos. En el puro centro yo tengo el API base. Y ahí para afuera voy a empezar a construir diferentes aspectos de lo que quiero hacer. Típicamente lo que le sigue al API base es el motor de físicas. Y casi todos los Game Engines, si no es que todos, tienen un motor de físicas de fondo. Encima de eso me voy a empezar a preocupar por el renderizado, que es, ok, ya los elementos que tengo posicionados en el espacio, ¿cómo los voy a ver? ¿Cómo los voy a visualizar? Encima de eso manejo la entrada del usuario. Entonces una vez que se hace un ciclo de renderizado, el engine le pregunta al usuario qué quiere hacer, el usuario le dice qué quiere hacer, renderizo otra vez y en eso me mantengo. Entonces en el caso de Unity, por ejemplo, hay una cosa que se llama el update. El update es un método que se ejecuta una vez por cada frame que se grafica, y en el update es donde yo le pido al usuario la entrada. Entonces yo le digo al usuario, ok, si usted está apretando hacia adelante, en este momento es donde yo le voy a preguntar, ¿está apretando hacia adelante? Sí, ok, entonces voy a decirle al personaje que se mueva hacia adelante. Pasa un frame, ¿verdad? Un 30 o un 60 de segundo, y vuelvo a preguntar y así. Y finalmente, el engine me permite a mí exportar ese juego a plataformas, a PC, por ejemplo a Linux, Windows o Mac. Unity tiene soporte para los tres. A Android, iOS o Windows Phone, no sé si alguien usa Windows Phone, pero Windows Phone, etc. Y casi todos los engines soportan varias plataformas. La mayoría de los engines modernos soportan consolas comerciales también. Entonces, si yo digo, bueno, mi sueño es publicar algo en PlayStation, bueno, y la mayoría de los engines comerciales lo soportan, para la mayoría hay que hacer un poquito más de trabajo y hay que desembolsar un poquito de plata, digamos, no es como tan fácil nada más llegar a decir sí. ¿Qué es el API base? Ya ahorita les explico cuando está ahí es el API base. Pero sí, básicamente casi todo motor tiene base en esa estructura y esos elementos. Voy a detallarlos cada uno. El API base son los cimientos del motor. Digamos, todo motor tiene algunas, por decirlo de alguna forma, algunas metáforas de cómo representa los elementos en el juego, ¿verdad? Entonces, para cada motor los elementos del juego tienen un nombre y una forma de comportarse en especial, que fue como la gente que diseñó el motor envisionó cómo el motor funciona. En el caso de Unity, todo es un game object y todo tiene componentes, o todo es un componente. ¿Ya usted lleva programa 1? ¿Quién ha llevado programa 1? Ok, la mayoría somos estudiantes de intro, entonces. Ok, cuando llegue el programa 1 van a ver dos conceptos que se llaman herencia y polimorfismo. Unity utiliza eso hasta el cansancio. El game object es lo que se conoce como una clase base, que es la idea de esto es una plantilla, y utiliza herencia para decir, ok, todo lo demás adquiere propiedades de esa plantilla. Igual pasa con los componentes. Entonces, el API base me va a definir como las estructuras básicas del juego, como lo elemental, cómo se representan todas las cosas en ese juego. El motor de físicas me va a decir dos cosas muy importantes. Me va a decir dónde estamos ubicados en el espacio, ¿verdad? Dónde está cada elemento de mi juego ubicado en el espacio, y me va a permitir que las cosas colisionen, que tengan contacto físico entre sí. El sistema de colisiones es lo que permite, por ejemplo, que yo suelte un personaje y ese personaje toca el piso y se mantiene en el piso, no lo atraviesa y se cae al infinito. Y también es lo que me permite que cuando yo me toco con una pared, no atravesar esa pared nada más como si no estuviera. En un juego, como por ejemplo, digamos, sistemas de colisiones hay desde que existen los juegos. Por ejemplo, si ustedes juegan en Space Invaders yo disparo una bala y esa bala pega con un alien y el alien estalla. Ese pega con el alien es una colisión, está detectando una colisión. Y para poder detectar una colisión yo necesito tener esa conciencia espacial. No solo es el hecho de ver dónde están las cosas en el espacio, sino de que el motor por debajo lo entienda, ¿verdad? Y entienda qué significa que algo está ubicado en tal lugar en el espacio. El sistema de renderizado normalmente lo vamos a partir en dos. Vamos a ver la parte de la iluminación. La iluminación es cómo la luz interactúa con los diferentes objetos en escena. Y eso me va a permitir a mí pues un poquito entender cuando un objeto es brillante o es opaco o es de tal color
reacciona de tal forma ante la luz en general. Esto también es lo que me permite decir si es de día, si es de noche, si estoy adentro, si estoy afuera, ese tipo de cosas. Y por supuesto los gráficos de alta definición que tenemos hoy en día, que están compuestos normalmente por polígonos y materiales. Los materiales lo que tienen son colores y texturas. Entonces, estos dos sistemas interactúan mucho entre sí, ¿verdad? La iluminación lo que hace es que dice, bueno, yo tengo una fuente de luz que viene de este lado y todas las caras que están de este lado se van a ver más brillantes que las que están del otro lado porque esas están opacadas, digamos, tienen una sombra. Normalmente yo voy a tener varias fuentes de iluminación con diferentes intensidades, entonces aquí yo tengo una que va a actuar como el sol, pero por acá abajo voy a tener otra más tenue que funciona como la luz de ambiente, que me va a ayudar a que aunque la cara esté sombreada siempre se vea, porque si no tendríamos todo en tonos de nada más blanco y negro y no funcionaría muy bien. Esto el engine lo resuelve en la gran mayoría por nosotros. Uno en realidad no tiene que estudiar mucho el proceso de iluminación cuando trabaja con un engine, pero si yo quiero hacer una iluminación que tenga ciertos efectos especiales o que se comporte de cierta forma interesante, sí me toca meterme un poquito a entender cómo funciona. Acá en la carrera, no sé si todavía se abrirá, pero por lo menos cuando yo la llevé un curso de gráficos por computadora muy bueno, en donde se ve en detalle cómo es que funciona esto por dentro. Entonces, si tienen la oportunidad más adelante, cuando ya vayan por las selectivas y ese curso se abre, se los recomiendo. Y finalmente, bueno, acercándonos más bien al final, la entrada. La entrada es muy sencilla, es la parte más sencilla del proceso. La entrada es básicamente cómo mapeo las diferentes interfaces que el usuario tiene para comunicarse con el juego. Típicamente voy a pensar en teclados o gamepads. Y la mayoría de los engines tienen ya un soporte más o menos completo para gamepads, pero aquí siempre es importante pues documentarse un poquito más y ver el control que yo quiero usar, si está bien soportado, o que mi juego tenga tolerancia para varios diferentes tipos de controles, porque pasa mucho que yo lo pruebo solo con un control de PlayStation y funciona excelente con eso, pero le pego un control de Xbox y no sirve, del todo no sirve. Entonces, aquí nada más es tener cuidado de leer un poquito de cómo hago para que funcione con diferentes controles y que tenga suficiente soporte para los diferentes usuarios que yo quiero tener. Por supuesto, si lo hago con teclado y mouse, ahí no puedo fallar. Eso, toda que tenga teclado y mouse va a funcionar más o menos igual. Entonces, ahí es mucho más sencillo manejar. Y finalmente, el tema del soporte multiplataforma, que es lo que hace que mi engine me permita exportar a algún lado. Entonces, casi todos los engines modernos tienen soporte para Windows y macOS. Unity, por ejemplo, tiene un muy buen soporte para Linux. El juego de nosotros, por ejemplo, está publicado para Linux, lo pueden bajar, lo he probado en diferentes distros y funciona bastante bien, siempre y cuando tengan una tarjeta de video, digamos, bien instalada y funcionando. Y la gran mayoría de engines modernos soportan exportar para móviles, donde los grandes mercados van a estar en Android y iOS. Entonces, por lo menos esas dos siempre están soportadas. Además, como les decía, la mayoría de engines modernos soportan consolas, pero eso ya requiere mucho más trabajo. Hay que hablar con el proveedor de la consola, con Sony o con Nintendo, y decirles, mire, quiero un dev kit, que es básicamente una consola especial para desarrollo, y con eso ellos le habilitan a uno la posibilidad de utilizar los plugins del engine con el que uno trabaja para utilizar ese dev kit. Entonces, eso lleva un poquito más de trabajo y significa que tengo que, pues, ya más o menos estar un poquillo metido en la industria o conocer gente que conozca, pero se puede. Ok, ¿hasta ahí tienen alguna duda de la parte de lo que es el ambiente de desarrollo, la parte de programación? Okay. Típicamente, yo como desarrollador de videojuegos que estudié ingeniería en computación, me va a tocar aprender mucho sobre esa parte, pero no es lo único que me toca aprender. Y algo importante aquí a entender es que la industria de videojuegos en Costa Rica es muy incipiente. Habemos poquitas empresas, todas somos empresas chiquititas. La empresa más grande en Costa Rica tiene menos de 50 empleados. Entonces, digamos, cuando pensamos en desarrollar juegos, a menos de que queramos ir a trabajar al extranjero, pensar, yo solo voy a trabajar en programación, no me va a funcionar del todo bien. Tengo que aprender un poquito de las otras disciplinas, porque lo más probable es que me toque emprender. Me toca ser un emprendedor, tener mi propia empresa, y eso significa pues que me toca un poquito ser solito. Entonces, les voy a comentar de los otros elementos, ¿verdad?
La parte gráfica, primero que nada, eso tal vez tenga alguna relación con la forma en la que opera cada disciplina, pero la parte de programación es como muy ordenada, hay herramientas puntuales para cada cosa y son poquitas herramientas. En la parte gráfica es un collage horrible, hay herramientas para todo y las voy a estar usando todo el tiempo en combinación. Y es importante que para eso tengan un muy buen mouse, no usen el trackpad de una laptop para la parte gráfica porque van a terminar cortándose la mano, es terrible. Lo primero que nosotros hacemos es modelado 3D, porque tenemos un enfoque principalmente a la parte 3D. Hay herramientas de diseño para 2D, por ejemplo está Aseprite, que sirve muy bien para hacer imágenes en pixel art. Y hay otra que se llama Spline 2D o algo así, que funciona muy bien para animar personajes en 2 dimensiones. Dependiendo del tipo de juego que yo vaya a hacer, voy a escoger una herramienta principal de producción de arte diferente. Entonces nosotros, como estamos enfocados en 3D, usamos principalmente Blender. Blender es software libre, es un software súper completo, no tiene nada que envidiarle a soluciones comerciales. La curva de aprendizaje es un poquillo parada, es difícil de aprender, digamos, tal vez un Maya es un poquito más fácil de aprender, pero Maya cuesta $1000 la licencia, en cambio Blender es completamente gratuito y tiene todas las mismas características. O sea, no es que por no haber pagado nada de dinero voy a tener un producto inferior, por el contrario, Blender es súper potente. En Blender yo voy a poder hacer modelado, principalmente lo que más me interesa, voy a poder animar también los personajes o los elementos que yo diseñe. Voy a tener herramientas de renderizado, pero no me interesan tanto porque el renderizado lo va a hacer el engine por mí. Entonces, yo siempre cuando Blender saca noticias, las principales noticias que sacan son en la parte de renderizado, la parte de modelado ya está más que completa, entonces yo normalmente las ignoro. Pero tiene otras herramientillas interesantes que nos van a ayudar también en algunos aspectos del proceso. Por ejemplo, Blender tiene un editor de video no lineal. O sea, con Blender yo puedo hacer trailers del juego. Es muy difícil de usar, pero es bastante completo. Y una vez que uno le agarra la maña, digamos, se acostumbra, el software acelera mucho la parte de edición de video. Y como les digo, es una herramienta bastante buena. Para texturas, fondos, decoraciones, bordes de pantalla, cosas de ese estilo, típicamente vamos a usar un software de edición raster. Photoshop o GIMP funciona muy bien aquí. Yo personalmente detesto GIMP, no me gusta cómo está construido, siento que es un software que le faltó amor, pero igual lo uso porque Photoshop es muy caro. Y para lo que necesito normalmente me funciona, digamos, el software es suficiente para lo que tengo que hacer. Entonces ahí sí, para casi todo lo que voy a estar haciendo voy a estar usando GIMP. En esto lo que más lo voy a utilizar es para texturas. Texturas son, como les mencioné hace rato, cuando yo tengo un modelo tridimensional yo le voy a poner un material y una textura. La textura es una imagen que me va a cambiar un poco cómo la luz interactúa. Entonces, por ejemplo, imagínense esta mesa que tengo acá. La mesa es completamente lisa, pero tiene una textura como un patrón de jaspe de madera. Eso es una imagen que yo pongo encima de la mesa para darle a la mesa esa noción de que está hecha de madera, ¿verdad? Y que no quede como completamente plana, como por ejemplo las mesas blancas que andan por ahí. Entonces, si ustedes quisieran, por ejemplo, modelar esta aula y quieren decir, bueno, hay unos pupitres que tienen esta textura de madera, o ese borde que está allá en la pared que tiene una textura de madera, bueno, eso es una imagen que yo voy a desarrollar en algún programa como este, y se lo voy a poner a los objetos que me interesan. Este es un ejemplo, digamos, de una textura de una pared de piedra, y eso es lo que se conoce como un mapa de normales. El mapa de normales me ayuda a cambiar un poquito cómo funciona la luz con la textura y le da más ilusión de volumen, aunque el volumen no esté. Yo puedo tener un cuadrado aquí, un modelo que es nada más el cuadrado, pero la luz va a tratar de interactuar con eso como si tuviera estos pequeños relieves, y eso me hace un poco más eficiente el renderizado. De nuevo, si llevan el curso de graficación van a entender un poco mejor cómo funciona todo esto. Es un curso muy bueno. Para todo lo demás, interfaz, elementos de interfaz, iconos del juego y casi que cualquier otro elemento que no sea un modelo 3D, vamos a usar Adobe Illustrator. Este sí lo pago porque sí valió la pena, digamos.
y cuando empecé a trabajar en el proyecto, una de las primeras cosas que quería hacer era este dial, que este dial es un elemento de interfaz que tiene diferentes aspectos del juego. Entonces, esta barra de aquí tiene la vida de la nave con la que estoy volando, esta barra de abajo lo que tiene es el impulso del motor, ¿verdad? Que me va a decir qué tan rápido, qué tan lento voy, y esta barra de acá lo que tiene son las cargas de los misiles. Entonces yo quería tener, ya teníamos este diseño, ¿verdad? Y yo lo quería tener todo integrado, lo teníamos en papel, me puse a trabajar en Inkscape para tratar de lograr eso y no sirvió. Simplemente no sirvió. Estuve como 2 días dándole y leyendo en foros y buscando en internet y llegué a la conclusión de que Inkscape no era capaz de lograr este elemento como yo lo quería. Instalé la versión de prueba de Illustrator y lo hice en 10 minutos. Entonces ahí fue donde agarré la billetera, saqué la tarjeta y dije, vale la pena pagar esto. Illustrator funciona por un esquema de suscripción, entonces lo que hice fue que lo tuve suscrito por 1 año y cancelé la suscripción porque ahorita en el proceso en el que estamos no estamos diseñando estos elementos. Cuando lo vuelva a necesitar lo volveré a pagar. Ese tipo de iconos, estos son por ejemplo los que tienen el juego nosotros en los achievements. También los desarrollamos en Illustrator y salen súper rápido. Es una herramienta que realmente le acelera a uno los procesos. Y esto de acá es una retícula para identificar, en el caso del juego nosotros, enemigos a los que les quiero disparar. Ok, ¿hasta ahí tienen alguna duda? Sí. ¿Cómo se llamaba el otro software para animar en 2D? Spline 2D. Spline. ¿Cómo explicar? No, es S-P-L-I-N-E. Spline. Ok, ¿alguna otra consulta en esta parte? ¿Por qué Inkscape no les sirve para hacer eso? Porque lo que yo quería hacer específicamente no funciona. Digamos, esta gradiente alrededor del, digamos, yo puedo hacer el círculo, ¿verdad? Pasa. La gradiente, Inkscape no la puede hacer en esta dirección. La puede hacer en esta dirección, pero en esta dirección no. Y las líneas, las herramientas que tiene Inkscape para utilizar marcadores o anclas, digamos, no son suficientemente completas para poder hacer estas líneas y estas líneas en forma de triángulo, porque estas líneas están separadas 120 grados. Entonces, esto lo logré hacer en Inkscape, pero me tomó horas. Y en Illustrator, sin mentirle, yo hice todo esto en 20 minutos. Lo otro que tiene esta pieza es que, digamos, por debajo hay un pedazo de la imagen, una gradiente, que es la que yo utilizo para pegar el número, ¿verdad?, que tengo, la vida de 0 a 100, para pegarlo con la barra que se va creciendo, decreciendo. Inkscape podía hacerlo para todo el dial, pero no para un pedazo del dial. Entonces, después de como 2 días de darle y de leer documentación y todo, fue como, no, eso que usted puede hacer no se puede hacer con Inkscape. Y eso fue una respuesta que obtuve de alguien que sí tenía experiencia con el software y todo, digamos, buscando en foros y así. Y fue como, no, voy a tratar de hacerlo con Illustrator. Un amigo que tengo que es diseñador gráfico me dijo, pero con Illustrator yo creo que eso es muy sencillo. Las opciones de gradientes sobre curvas son bastante fáciles. Y no fue paja, digamos, realmente lo hice en 20 minutos. Entonces ahí fue donde yo dije, como, ok, sí, hay una herramienta que simplemente me quedó corta. Y entonces por eso es que valió la pena, digamos, pagar la otra. Eso no me pasó con Photoshop y GIMP, a pesar de que yo detesto la interfaz de GIMP, todo lo que ocupo hacer sí lo puedo hacer con GIMP. Entonces ahí a pesar de lo que me incomoda la interfaz, sí no valió la pena, digamos, desembolsar lo que vale pagar la suscripción a Photoshop. ¿Alguna otra consulta? ¿Qué? Noten que yo sí pago el software que uso. Ese asunto de la piratería deja de ser tan atractivo cuando uno pretende vender un producto y de pronto el producto que uno trata de vender se lo empiezan a piratear y uno dice, qué chido, un montón de gente está usando mi producto y yo no estoy ganando un peso, ¿de qué voy a comer? Entonces, sí se vuelve muy incómodo. Además, muchas empresas han empezado a establecer ciertos controles para saber si una empresa ha comprado licencias, y han habido casos de demandas que recibe una empresa por utilizar software pirateado. Entonces
Tampoco es muy prudente a la hora de que ya uno va a empezar a publicar exponerse a una demanda solo porque no desembolse ciertos recursos que necesita desembolsar. Si del todo no puedo pagarlo, pues tal vez debería considerar si realmente ese elemento que quiero hacer, si ese dial que yo quería hacer, no lo puedo reemplazar por algo más sencillo. En el momento que lo hicimos sí lo podíamos pagar, entonces dijimos, bueno, no, vale la pena. Y la verdad es que sí vale la pena. Muchos elementos gráficos se hicieron con Illustrator. Gran cantidad del tiempo que pasé trabajando en el juego lo invertí trabajando en Illustrator, entonces valió la pena la platita que se paga. Ok, música y sonido. Este es otro caso en donde las herramientas de pago a veces son mejores que las libres, pero siempre vamos a tener un buen balance. Lo primero es que cuando empezamos a trabajar con música es un universo completamente diferente. Para sintetizar la música, el músico que tenemos, ese sí es un software que yo les juro no tengo la menor idea de cómo se usa, usa Fruity Loops o FL Studio. Esa también fue una inversión que valió mucho la pena, nos ayudó mucho a acelerar el proceso. Fruity Loops es un software de sintetización de música, entonces el software tiene diferentes herramientas que yo puedo utilizar, por ejemplo tiene sonidos sintetizados de instrumentos musicales, entonces tiene sonidos de guitarra, sonidos de batería, sonidos de piano, y puedo utilizarlos para generar pistas, ¿verdad? Y con esas diferentes pistas, adelante, sí. Con esas diferentes pistas puedo empezar a construir canciones o tracks, digamos, de sonido. La interfaz es súper amigable, como pueden ver, bastante fácil de comprender. Yo no tengo idea de cómo se usa este software, he tratado de usarlo un par de veces y me pierdo. El músico que tenemos en el estudio, nosotros tenemos un músico, él le invirtió como 3 o 4 meses solo aprendiendo el software, pero valió mucho la pena, realmente empezó a producir muy rápido a partir de ese punto, pero sí es un software con una curva bastante compleja. Hay algunas alternativas libres, están Rose Garden y LMMS, no las hemos probado, entonces no les puedo dar un criterio acerca de qué tan buenas o malas son. Ahí sí, si tienen el tiempo y el gusto por esta parte, que es súper interesante, sí los insto a que se tomen un tiempito y las prueben y las comparen, porque no hay mucha información acerca de qué tanto difieren entre Rose Garden, el MMS y Fruity Loops. La gran mayoría de la gente usa Fruity Loops y se toma como un estándar de facto, y las otras dos herramientas es como, sí, están esas libres, ni siquiera las prueba, pero muy poca gente las usa, entonces no hay mucha información. Música hacemos para todo. Hacemos para los menús. Si ustedes no ponen música en un menú en el que el usuario va a invertir unos 5 minutos de tiempo, se va a aburrir, se va a estresar y va a empezar el juego estresado. Y el estrés que genera esa parte es muy real. Digamos, solo poner una pista de música en el fondo, que sea suave, que cicle bien, ayuda a que esa interacción del usuario con el menú sea mucho más relajada. Por supuesto, durante el juego vamos a tener música de algún tipo, dependiendo del tipo de juego vamos a querer música diferente. Hay juegos que tienen más ambientación y menos música, hay juegos que son más fuertes del lado de música, y si han jugado algún juego de ritmo, por ejemplo, depende por completo del diseño musical que tenga. Entonces ahí sí me gusta o me interesa tener una buena herramienta para desarrollar la música. Y por supuesto, cuando hacemos trailers o videos de algún tipo, también vamos a utilizar pistas musicales para acompañarlo. Típicamente no vamos a usar las mismas. Vamos a querer en un trailer usar una pista musical diseñada solo para ese trailer, que tenga la duración que tiene el trailer y que tenga un diseño especial para mostrar los elementos que queramos mostrar, o para los videos también. Además de eso, tenemos que el sintetizador yo lo puedo acompañar con instrumentos. Un controlador MIDI es de las cosas que ayudan a que el proceso sea mucho más fácil, la parte creativa se vuelve más sencilla. Un controlador MIDI yo lo pego a la computadora, el Fruity Loops lo lee y yo le puedo decir al controlador MIDI, cuando toco esta tecla haga tal cosa en el software. Y entonces eso me permite a mí, por ejemplo, mapear diferentes instrumentos en diferentes aspectos del controlador, y cuando ya tengo todo eso configurado, pues si sé utilizar un teclado, nada más me vuelvo loco y toco teclado un rato. Yo para eso soy una bestia, digamos, yo no tengo la menor idea de cómo hacer música, mi vena musical es inexistente, pero el músico de nosotros sí, en algún momento apenas tuvo la oportunidad de hacer una inversión, se compró un tecladito de estos de 2 octavas, y realmente le ha ayudado mucho, digamos, a que el proceso creativo fluya mejor.
Él además toca bajo y eso nos ha ayudado bastante porque entonces mucha de la música que hacemos tiene pistas de bajo como base. Entonces él agarra, se pone a improvisar un rato, saca una pista y luego conecta el bajo a la compu, graba la pista que ya tiene más o menos en la cabeza y empieza a construir encima de eso. Eso le ayuda también a él a que el proceso creativo sea un poco más fluido, ¿verdad? Porque ya como él pasó primero por una parte de improvisación, el software es como tieso y como apático, digamos, y no es muy inspirador, pero agarrar el instrumento y tocar un rato, eso le ayuda a uno, digamos, a arrancar el proceso más fácilmente. Entonces, ¿alguno de ustedes toca algún instrumento musical? Sí, varios. ¿Qué medio tocamos? Piano y guitarra. Si le gusta esa parte, sí le recomiendo un tecladito de estos, entonces le va a ayudar. ¿Vos? Violín. Uy, está un poco más difícil. Hay violines con interfaces eléctricas, pero ahí hay mucha pérdida, digamos, y no se siente tan bien. ¿Y vos? Bajo también. Bajo. ¿Sí? Violín también. Sí, violín es complicado. Sí se puede, no es imposible. Pero ya requiere un equipo un poco más complejo. Es que conseguir un bajo, una guitarra eléctrica, digamos, hay unos que valen menos de 100,000 pesos, obviamente suenan horrible, pero para construir bases musicales pues funciona. Pero un violín eléctrico un violín normal ya es bastante caro, digamos. ¿Vos? Bueno, ya me dijiste que tiene guitarra. Ok. Además de eso, vamos a estar haciendo sonidos, ¿verdad? Sonidos no necesariamente es música, sino los sonidos de los pasos, los sonidos de cuando algo choca contra algo, que suene, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo un buen sistema de físicas que incluye la interacción con un espacio, cuando yo pego con algo suena, ¿verdad? Cada interacción que yo tengo con el espacio produce un sonido. Y eso hay que hacerlo, aunque sea muy sutil y aunque el usuario no lo escuche, sí lo va a notar si no está. Para eso usamos mucho Audacity. Audacity es un software libre para edición de ondas. La contraparte comercial, si no me equivoco, si no estoy muy viejo, es Soundforge en este momento, o tal vez hace unos 5 años o 10 años. Pero Audacity funciona bastante bien, es un software muy completo. En Audacity yo lo que voy a tener es la onda del sonido y con esta onda yo la puedo cortar, la puedo copiar, puedo hacer diferentes canales, mezclar, aplicarle filtros. Esto sí lo hago yo. En esta parte sí medio me entiendo un poco mejor. Entonces puedo hacer que el músico se encargue de producir la música y yo hago un poquito la parte de los efectos de sonido. Y eso lo vamos a usar para los whooshes y los pows y los kaboons y los piu piu y ese tipo de cosas. Es entretenido, digamos, pasarse un software de estos y se usa relativamente rápido. ¿Qué? ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? Como les digo, la parte de la música y el audio es un universo completo. Si ya yo he tocado algún instrumento musical en especial, voy a entender un poco mejor cómo funciona toda esa etapa. Si nunca he tocado nada en la vida, voy a sentir como que estoy en otro planeta o en otro país, que todos me lo están hablando en chino. Pero es importante por lo menos entender algunos conceptos. Yo como programador o diseñador de juego tengo que entender algunos conceptos musicales. Entre los más importantes es no confundir el tempo, que es la velocidad a la que la música suena, con qué tan llena está la pista, que es otra cosa diferente. Yo, por ejemplo, puedo tener una pieza musical con un tempo de 120, que es más o menos rápido, y me suena lento, pero me suena lento porque la pista tal vez está un poco vacía. Entonces, si yo le digo al músico, hágalo más rápido, el músico le va a subir el tempo y va a seguir sonando lento. Porque el problema no es que la pista esté lenta, es que está vacía. Si yo en cambio le digo, llénemelo un poquito más, échele por ejemplo un poquito de batería, entonces de pronto le empiezo a meter un poquito más de información a la música, yo la voy a sentir más y la voy a sentir más rápida o más energizante. Eso se lo digo por experiencia personal, fue algo que pasamos, una pista en especial nos dio guerra como por 3 semanas porque la sentíamos lenta, la sentíamos que le faltaba energía. Y después de darle mucho rato nos dimos cuenta que en realidad lo que hacía falta era echarle un hi-hat, digamos, en la parte de encima, que le diera un y eso hizo que la energía de la pista subiera un montón y ya se sentía como queríamos que se sintiera con el primer tempo que probamos. Después de hacer como 7 pruebas diferentes.
Ahí es importante, como les digo, pues entender un poquito el lenguaje, pero sí es complicado, digamos, es un mundo diferente. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ok, somos un equipo de trabajo y eso sí es importante que lo entendamos. Un juego sí lo puedo hacer yo solo, pero va a quedar muy pequeño y muy simple. Si yo quiero hacer un juego un poquito más complejo, y un poquito más complejo es un poquito, ¿verdad? Yo voy a necesitar un equipo. Entonces, como les digo, nosotros en la empresa tenemos un músico, además de tener un músico somos varios más. Hay un miembro de la empresa que se dedica únicamente a la parte de diseño de mecánicas. Yo hago programación y hago diseño de alto nivel y hago muchos de los assets gráficos. Cuando empezamos teníamos un diseñador gráfico que hacía parte de los modelos tridimensionales, pero por distintas razones él decidió separarse de la empresa y eso me cayó a mí, lo cual no fue nada bonito porque ya tenía entonces 3 roles encima. Y tenemos mi esposa que es programadora también es egresada acá. Entonces, como equipo vamos a tener que trabajar mucho colaborando y, como les digo, esta es una industria incipiente que se basa mucho en emprendimiento. Entonces nosotros, por ejemplo, no tenemos oficina, cada uno trabaja desde su casa. En la casa de nosotros sí tenemos una oficinita más o menos adaptada donde cabemos 2 personas, pero el equipo ahorita es de 4 y entonces no vamos a meternos todos ahí. Además, cada quien tiene su trabajo de día donde gana su salario. Yo soy profesor en el TEC, mi esposo trabaja en la UNED, el compañero el músico trabaja en el Senat y el historiador, el escritor y game designer trabaja en una tienda de muebles como administrativo. Entonces cada uno de nosotros tiene complejidades de horario diferentes, no puede acomodarse como para ir presencialmente a reunirse y trabajar todos en conjunto, y por eso explotamos hasta más no poder la nube. Nosotros, en la empresa de nosotros, usamos mucho 3 herramientas. Usamos mucho Trello, que nos ayuda mucho a organizarnos con las tareas, a llevar el avance y el progreso de cada tarea. Usamos mucho Drive, estuvimos probando con Git un tiempo, pero nos corrompía los proyectos, entonces decidimos volvernos a pasar a Drive mientras resolvíamos el tema del Git, porque cuando tratamos de hacer un proyecto colaborativo el Drive se nos queda muy corto y sí nos ayudaría mucho tener un versionador decente. Drive tiene un sistema de versionamiento, pero no es ni para nada tan completo como el de un Git o un Subversion. Y utilizamos mucho Hangouts para reunirnos en las noches. Entonces sí, casi cuando estábamos desarrollando el juego, al menos 2 veces a la semana nos reuníamos por Hangouts, hacíamos un avance, veíamos qué problemas habíamos tenido, una reunión de 5 o 10 minutos, que con esto no nos tomaba ninguna preparación, ¿verdad? Era nada más a la hora de llegar, nos cortamos, hablábamos, tomábamos notas de lo que hay que hacer y listo, el día o la noche continuaba. Entonces en eso sí es importante que tengan conciencia de que para coordinarnos y colaborar entre nosotros vamos a necesitar herramientas de ese tipo. ¿Cuál es el primero? Trello. ¿Cómo escribes? ¿Perdón? ¿Cómo se escribe eso? Trello. Ok, además de eso, para nosotros trabajar y manejar los diferentes procesos de trabajo utilizamos metodologías de desarrollo ágiles. Eso lo van a ver más adelante en la carrera, pero estas metodologías lo que nos ayudan es a ponernos reglas como equipo de trabajo y decir, vamos a durar tanto tiempo haciendo este producto y lo vamos a hacer de tal forma y con tal orden. Vamos a previsar de tal manera, nos vamos a reunir cada tanto y en cada reunión vamos a hacer tal y tal cosa. Esto nos ayuda a no desperdiciar tiempo y esa parte sí es importantísima. Mucho del tiempo que se gasta desarrollando un producto de ese tipo lo vamos a gastar coordinándonos si no utilizamos una metodología que nos ayude a ordenarnos claramente. Si no establecemos esas reglas claras, 60% del tiempo se va en tonterías, en ponernos de acuerdo, en que alguien hizo algo que me tocaba a mí y entonces lo hicimos 2 veces y entonces ahora hay que ver cuál de las 2 funciona y tal vez las 2 funcionan bien, pero una me gusta más que la otra por una razón, pero la otra funciona mejor por la otra razón y es un desastre. Scrum lo vamos a usar más que nada para el equipo, para coordinar el equipo de trabajo. Nos ayuda a manejar iteraciones cortas, a hacer avances inmediatos. Avances inmediatos lo que quiero decir es que cuando yo termino una tarea de una vez lo reporto. En esto nos sirvió muchísimo Trello, porque Trello nos permite ir acomodando las tareas conforme las vamos desarrollando.
Y Scrum es una metodología súper intensiva, ¿verdad? En donde cuando uno empieza a trabajar con un ritmo muy alto. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a mantener un buen ritmo, a que durante el proceso de desarrollo estamos todos inyectados, digamos, trabajando con buen ritmo. Y Lean la utilizamos mucho para el producto, para definir el producto. Lean nos ayuda a priorizar, a desarrollar productos mínimos viables. Eso significa que cada iteración que nos sentamos a trabajar y terminamos con algo que sirve. Nos ayuda a eliminar el desperdicio, ¿verdad? A no invertir tiempo en cosas que no vamos a usar o que posiblemente no vamos a usar, y a priorizar de verdad el producto, a definir claramente esto es más importante que esto otro, tenemos que hacerlo primero. Si esto no sale, lo otro no importa. Con Lean hay una cosa que nos ha funcionado muchísimo, y es que Lean tiene un principio que dice: cuando usted no sepa cómo hacer algo, no lo haga. No haga eso, haga otra cosa, haga lo que sí sabe hacer. Cuando termine eso, posiblemente ya va a tener más información y va a poder hacer lo que no sabía cómo hacer. Eso es a lo que me refiero cuando digo que relegamos lo desconocido. Lo que no sabemos cómo hacer lo dejamos para atrás, lo dejamos para después. Y vieran que eso nos ayuda a no perder tiempo investigando. Pongo las comillas porque este trabajo requiere mucha investigación, pero requiere mucha investigación en el sentido de que tal vez hay algo que tengo una idea de cómo hacerlo, pero ocupo los detalles técnicos o ocupo sentarme a leer un artículo específico o algo en especial. Cuando no tengo idea de por dónde entrarle a algo, ese tiempo que gasto según yo investigando es tiempo perdido. Entonces Lean me ayuda a evitar eso, a prevenirlo. Sí. Pero hay prioridades que tienen de ser. Primero, ejemplo, en una página web, digamos, en una red social, si no sabe cómo hacer el iniciar sesión, pues sí que es una prioridad que debe sacar primero. No necesariamente. Eso es algo, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una página web que tiene manejo de usuarios y sesión, yo tengo conciencia de que hay manejo de usuarios y sesión. Entonces cuando hago la parte de persistencia, los datos, todo lo que estoy haciendo tiene un usuario, tiene un número de usuario, un identificador de usuario por ahí, pero típicamente no empiezo por ahí. Eso es de las últimas cosas que hago, porque si yo voy a decir, ok, para el inicio de sesión tengo que autenticarme utilizando, por ejemplo, el API de OAuth o algo así, que utilice bibliotecas externas, no sé cómo entrarle a eso. En este momento lo que me importa es poder insertar y consultar contenido. Eso lo hago después. Cuando todo lo demás esté resuelto, eso lo voy a resolver. Yo sé que lo tengo que resolver en algún momento, pero no necesariamente es prioritario. Y Lean me ayuda a entender ese tipo de cosas. ¿Alguna otra duda de esta parte? Esto lo van a ir entendiendo mejor conforme se vayan involucrando más en el proceso de trabajo. Y sí. Trello, Scrum y Lean son tres aplicaciones diferentes. No, Scrum y Lean son metodologías de trabajo. Ah, ok. No es una aplicación, sino que es un juego de reglas, de formas de trabajar. Las aplicaciones propiamente, aplicaciones así duras, son Trello, en el caso de nosotros, Trello, Drive y Hangouts. ¿Cuál es la segunda? Drive, Google Drive. Ah, ok. Un comercial a la 1 de la tarde en la 304 hay un taller sobre Scrum invitado. A la 1. Sí, bueno, ya, si van a ese taller, ya pueden llegar a ese taller diciendo, me hablaron de eso en la charla. ¿Qué? ¿Alguna otra consulta? ¿Qué? Distribución del juego. Cuando yo hago un juego, típicamente, más como empresa, ¿verdad? Típicamente lo hago para que alguien más lo juegue. Eso no significa que yo no puedo hacer un juego solo para mí mismo, pero sin excepción, todos los casos que yo conozco de gente que dice, es que yo estoy haciendo este juego solo para mí, nunca lo termino. Nunca lo termino. Y tiene sentido, porque cuando yo estoy haciendo un juego, digamos, cuando yo estoy jugando un juego, a mí puede ser que el juego me parezca maravilloso, chidísimo, súper bien hecho, todo está perfecto, todo funciona súper bien, me toca un bug de aquí, un bug allá, pero no le doy mucha importancia. Cuando yo estoy haciendo el juego, ese bug chiquitito para mí es una montaña de problemas, es como ese condenado bug que no se arregla. Y ese producto a mí nunca me parece maravilloso, siempre me parece defectuoso, siempre me parece incompleto.
sin importar qué tanto haya avanzado yo en el proceso, siempre le voy a encontrar algo malo. Entonces, hacer un producto para mí mismo no tiene nada de malo, pero hay que tomar en cuenta que si yo empiezo con esa idea, es posible que nunca termine ese producto. Ese juego que yo quiero hacer para mí mismo nunca va a existir. Si yo voy con la mentalidad de hacer un juego para que alguien más lo juegue, eso me ayuda a entender que el juego lo tengo que terminar en algún momento. Y que en algún momento ese producto imperfecto, con todos los defectos que yo le veo, voy a tener que decir: hasta aquí llegué, este es el final del proceso de desarrollo, esto es lo mejor que voy a llegar, o si no, nunca voy a terminar este producto, tengo que terminar y avanzar con algo más, voy a parar aquí y lo voy a publicar. Y es posible que eso que ustedes detecten, ese montón de defectos y problemas, cuando un usuario lo juegue y diga: no, el juego está chidísima, yo no hay ningún problema, a mí me encantó. A como puede ser que un usuario lo juegue y diga: fue una porquería, no funciona como Star Fox, no me gustó. A nosotros nos pasaron de las dos. Entonces, a la hora de hacer la distribución, hay algunas herramientas que es importante entender. Lo primero es que la distribución, típicamente en el ciclo de desarrollo, yo la desprecio, la tomo como: eso es fácil, eso se resuelve al final, es sencillo. Es dificilísimo. Primero, se lleva más o menos el mismo presupuesto que se lleva el desarrollo, lo cual es terrible. Digamos, yo la plata que gasté desarrollando la tengo que invertir de nuevo solo en la parte de distribución. Y segundo, requiere una cantidad de esfuerzo que es inimaginable, digamos. Y yo me siento muy cómodo sentándome a trabajar, programando, modelando, lo que sea, pero el trabajo de community management, de ventas, requiere mucho más esfuerzo, y es un esfuerzo diferente. Requiere estarme desplazando, estar en llamadas, estar en reuniones, estar generando presentaciones y videos del producto que ya está hecho, y llega el punto donde uno empieza a agotarse de ese proceso. Si yo tengo a alguien que se pueda hacer cargo de la distribución, es una bendición. Ustedes no tienen idea realmente lo bien que cae que una persona diferente se haga cargo de esta etapa. No es que el trabajo en sí mismo sea más difícil, que tiene muchas dificultades, digamos, pero es manejable. El problema es que ya en este punto uno está cansado. Ya uno invirtió mucha energía en desarrollar el producto y ya uno lo quiere ver afuera. Y la cantidad de trabajo que requiere la distribución es grande. Entonces, ahí vamos a empezar por redes sociales. Lo primero que yo quiero con el juego es desarrollar una comunidad. Y eso lo puedo hacer durante el desarrollo. Mientras estoy desarrollando, puedo empezar a publicar mis ideas, mis conceptos, algunas referencias, de vez en cuando hacer una publicación y decir: voy por tal parte. Hay desarrolladores, hay empresas que, por ejemplo, se graban, ellos hacen streaming de Twitch o algún servicio de streaming programando. Uno muy conocido en la industria es una empresa llamada Blambir. No sé si han escuchado Blambir. Es un estudio indie de Holanda. Hay un juego, se llama Nuclear Throne, que ellos lo desarrollaron, y durante todas las sesiones de desarrollo ellos streamearon el proceso y la gente podía hablar con ellos, y de hecho les podía proponer mecánicas, y muchas de las mecánicas que propusieron ellos las implementaron. El juego tardó un montón más de lo que normalmente tardaría en desarrollarse, pero cuando salió tenía una comunidad gigantesca, porque durante el proceso de desarrollo ellos hicieron el esfuerzo de capturar esa comunidad. Nosotros tenemos en Facebook, en Twitter y un par de cositas en YouTube. No es para nada suficiente. Deberíamos tener cuenta de Instagram, deberíamos tener algo en Twitch, pero no tenemos tiempo para streamear. Pero esto es lo que nos alcanza a nosotros la capacidad para manejar, y nos ha funcionado más o menos bien. Después de redes sociales, tengo la presencia web, que si bien es cierto en esta época moderna se siente como medio raro tener un landing page, pero a nivel de negocios mucha gente te lo exige. Te dice: bueno, yo necesito ver un landing page, yo necesito ver una página a la cual llegar y ver el producto, y no me sirve que me pase una página de Facebook, eso es muy informal, digamos. De alguna manera un WordPress es mucho más formal que una página web, que una página de Facebook. Yo sí les recomiendo usar un CMS como WordPress o Drupal o Joomla si quieren sufrir. WordPress es muy fácil de usar y se monta muy rápido. Rápidamente tienen un landing page que se ve bonito, que lo pueden editar fácilmente y traerle nuevo contenido. Una vez que tienen eso, tienen que empezar a pensar en la distribución digital, que es la era moderna. Ahora ya los juegos no se distribuyen en físico. Si quieren hacerlo en físico, pues lo pueden hacer en físico, pero
digamos, es diferente, funciona diferente. Tendrían que pensar en costos de fabricación de las cajas, de los medios, por ejemplo, si quieren distribuir en CD, tienen que pensar en dónde lo van a poner en tiendas. La distribución digital vino hasta cierto punto a quitarme esos pesos encima. Las tiendas virtuales se encargan de esos componentes por mí. Yo nada más tengo que encargarme de lograr que lo publiquen en la tienda. Y eso es un trabajo, digamos, pesado. El juego de nosotros está en Steam. Nos rechazaron en GOG y en Humble. Todavía no sé por qué nos rechazaron en Humble, porque no nos dijeron nada. En GOG sí nos dijeron como que el juego no gustaba para la tienda. En Steam no nos pusieron ningún pero. Hay otras tiendas, ¿verdad? Por ejemplo, si trabajan con Electronic Arts, está Origin. Y si trabajan con Ubisoft, está la tienda virtual de Ubisoft. Si trabajan con esas empresas, mucho de esto no les debería preocupar porque esas empresas tienen esa parte construida. Pero de nuevo, industria costarricense, incipiente, emprendimiento, nos toca lidiar con todos los aspectos. Yo les recomiendo trabajar con esas 3 tiendas y no deberían preocuparse por las demás. Steam es la que tiene la base de usuarios más grande, pero está saturada. Entonces, aunque en Steam van a tener mucha más proyección y la mayoría de las ventas las van a obtener por esa tienda, el esfuerzo de mercadear el juego va a ser más grande. GOG y Humble no tienen tantos usuarios y eso significa que tampoco tienen tantos juegos y entonces no está tan saturado el asunto y es un poco más sencillo. GOG sí es muy delicado con los juegos que publican, digamos, ellos se fijan en muchas cositas, entonces publicar en GOG es bastante difícil. Humble no es tan complicado, pero son muy lentos para atender y a veces ignoran los correos y no son tan profesionales como Steam. En Steam son súper profesionales, el manejo con ellos es muy sencillo. No es probablemente difícil publicar en una tienda, digamos. Bueno, y estas son tiendas para esto, pensando en la experiencia de los otros, pero Android y la App Store de Apple son mucho más fáciles. De hecho, realmente, digamos, es cuestión de 2 o 3 semanas, uno manda el producto, ellos lo revisan, se fijan que el producto no tenga nada indecente o extraño y se publican. Y esa gente sí no le pone pelos a uno para nada. Lo que pasa es que a mi empresa no le gusta el mercado móvil, por razones propias de nosotros, pero es un mercado que tiene sus características y si quieren tirarse de ese lado, pues las tiendas virtuales de móviles son mucho más fáciles de manejar. Si todo esto les parece como un montón de trabajo y muy difícil y qué dolor de cabeza, entonces lo que les recomiendo es que empiecen a pensar en conseguir un publisher. Un publisher es un socio comercial que piensa en el frío y duro dinero. El publisher lo que dice es, ok, usted tiene un juego. El juego, yo lo que veo no es un juego, no es una obra de arte o una epítome técnica, yo lo que veo es un producto. El publisher lo que ve ahí es algo que va a poner en una tienda y se va a vender y va a producirle dinero a él. Desde esa perspectiva tan fría y tan materialista, el publisher entonces adopta todas las tareas de comercialización, distribución y publicidad del juego pensando en vender. Y me deja a mí la tarea de hacer los desarrollos creativos. A veces se meten en el trabajo, a veces no, hay publishers buenos, hay publishers malos. Es difícil manejar con ellos, pero no hay nadie que yo conozca en la industria que haya trabajado con un publisher que no se los recomiende. ¿Por qué? Porque les quita ese montón de trabajo. El publisher además tiene dinero que puede invertir en el proceso de distribución y publicidad, dinero que tal vez yo no tengo. Entonces un publisher, como funciona típicamente, es que el publisher llega y te dice, ok, yo voy a invertir $10,000 en ese producto, el producto se va a empezar a vender, yo voy a recuperar mi inversión y después empieza a ganar usted. Eso significa que el publisher va a garantizar o va a hacer lo posible por garantizar que al menos va a recuperar la inversión. Si el juego no llega a más y yo no gano nada después de eso, el juego llegó a un montón de manos. Un montón de gente lo está jugando porque el publisher se hizo cargo de por lo menos recuperar la inversión. Y el siguiente juego que yo haga, voy a distribuirlo más fácil porque ya mi marca va a ser reconocida. El publisher nunca les va a quitar a ustedes autoría, ¿verdad? La marca de ustedes siempre va a aparecer. Y ese es el renombre que el usuario va a buscar cuando esté buscando qué juegos comprar después. En el mercado indie en especial, ese renombre es muy importante. Yo voy a recordar fácilmente las empresas indie más importantes.
que han producido, digamos, juegos propios que me han llenado. Por ejemplo, Supergiant, Blanger, que ya se lo mencioné, Clay, son empresas que se han movido únicamente en el mercado indie, han tirado unos cuantos muy buenos productos y eso hace que el público que ellos tienen, cuando ellos publican un juego, inmediatamente lo compran, ni siquiera lo cuestionan, porque saben que la empresa es buena. Han trabajado con publishers diferentes en cada ocasión y han tenido diferentes experiencias. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, Green Lava Studios, no sé si la conocen. Sí, algunos conocen Green Lava Studios. El primer juego que lograron publicar masivamente fue Phoenix Rage. Lo hicieron a través de un publisher, no ganaron un peso, les fue súper mal. Pero el segundo juego que publicaron, que se llama My Name is Mayu, que es mucho más sencillo, es un juego, digamos, técnicamente menos complejo, lo vendieron solo, sin ayuda de un publisher, y vendió un montón. ¿Por qué? Porque la gente empezó a reconocer el nombre de Green Lava Studios. Después de eso empezaron a aparecer los contratos interesantes, porque la distribución original del juego, que no generó casi nada de ganancia, ayudó a que cayera en las manos y en los ojos de personas que dijeron: yo quiero tener ese juego en mi plataforma. Y ahora el juego está publicado en Japón y está publicado en PlayStation, y ahí sí han ganado mucho. Ahí ya ha sido ganancia de ellos, encima de las ventas que le generaron cero ganancias originalmente en Steam. Entonces, ya esto es una parte muy de negocios, ¿verdad? Y es más al final del proceso, pero es importante que tengan en cuenta que esto también lleva trabajo. ¿Tienen alguna duda de la parte de distribución? ¿Cuál es un ejemplo de un publisher aquí en Costa Rica? No existen publishers en Costa Rica. Industria incipiente. Ajá. Uno como lidia con las frameworks, como la ESRB y eso, ¿no es automático? No, uno tiene que mandar el juego a revisión. Hay unas que son más fáciles que otras. ESRB es uno, el que llena un formulario, dice: mi juego tiene estos o estos elementos, y entonces ellos le dan el rating. Y ese rating funciona por denuncias. Entonces uno le pone el rating al juego, y si alguien no está de acuerdo con ese rating lo puede denunciar, pero mientras nadie diga nada, el rating se mantiene. PEGI, que es la que se necesita para publicar en Europa, es muy difícil, porque en PEGI sí le tienen que revisar el juego a uno, no tiene que mandárselo a ellos, y PEGI tiene sede en Alemania. Ese proceso sí tarda un par de semanas, y puede ser que ellos le pongan un rating, digamos, ellos son muy estrictos, entonces puede ser que le pongan un rating más alto del que usted pretendía. Y las otras ratings casi que ninguno me voy a preocupar, esos dos son los más usados. ¿Alguna otra consulta? Para distribución digital a mí no me exigen el rating. De hecho, en la misma tienda yo puedo decir el juego a qué público está orientado, y la tienda se encarga de muchas cosas, y en ningún momento me van a exigir que el juego tenga un rating específico. Para distribución física sí me genera problemas, y eso puede ser un problema si lo voy a tirar por consolas. ¿Algo más? No. Ok. Es un trabajo interdisciplinario, o mejor dicho, transdisciplinario. A mí me toca trabajar con gente de muchas disciplinas y aprender de las otras disciplinas. Significa que tengo muchísimas herramientas con las que lidiar. Es todo eso que les expliqué, nace del proceso que nosotros como empresa tuvimos con el primer juego que publicamos. Entonces no les estoy hablando en abstracto, esto es parte de experiencias que hemos tenido y experiencias que yo sé que otras empresas que conocemos han tenido. Entonces imagínense que eso es un escenario más o menos mínimo de problemas, digamos, de enredos, de herramientas, de diferentes aspectos del trabajo. Depende mucho de la escala del juego que quieran hacer. El juego que nosotros hicimos tardamos 18 meses haciéndolo. Un juego bastante grande, tiene bastante más de 2 horas de contenido, y en este momento está a la venta como por $12. Si eso a ustedes les parece, oye, no, eso tal vez es una barra muy alta, yo no quiero empezar por ahí, yo quiero hacer algo más chiquitito, puede ser que entonces tengan un escenario reducido de esta experiencia, digamos, que les acabo de narrar. Depende mucho de lo que ustedes quieran hacer. Hay juegos mucho más sencillos que otros, hay juegos mucho más complejos. 18 meses es un tiempo, digamos,
pequeño promedio para un juego para desktop, pero para un juego para móviles es un toque exagerado, ya estamos hablando de un juego muy grande. Para un juego para móviles normalmente entre 3 y 6 meses es como lo normal que voy a durar haciendo el juego. Ok, puedo partir el proceso en 3 grandes bloques, en 3 grandes etapas. La etapa de diseño, cuando yo estoy en el proceso de desarrollo voy a seguir trabajando o puliendo el diseño, pero hay un gran proceso de diseño previo que sí tengo que hacer y tener claro antes de poner la primera línea de código. Aquí es donde voy a hacer prototipos y voy a trabajar conceptos, y típicamente los primeros prototipos que haga los voy a desechar y voy a empezar de nuevo, pero la idea del prototipo no es ahorrarme trabajo, la idea del prototipo es tener yo claridad sobre el concepto que tengo. La etapa de desarrollo es bastante larga, es donde yo me encargo de generar el contenido, es donde voy a trabajar más intensivamente. También es donde se produce el menor desarrollo creativo del proceso. La mayor parte del desarrollo creativo lo voy a hacer en la etapa de diseño. Y la etapa de distribución, cuando ya el producto está listo o cerca de estar listo, es donde me tengo que empezar a preocupar por dónde lo voy a publicar, cómo lo voy a publicar, cómo lo voy a mercadear, cómo lo voy a publicitar, etc. Y eso se lleva un buen tiempo. En el caso de nosotros empezamos como a 3 meses antes de la publicación y publicamos el juego, terminamos de desarrollar en agosto y lo publicamos en octubre. Y nos fue bastante mal porque no le dedicamos el tiempo que necesitábamos para eso. Debimos haberle dedicado por lo menos unos 6 meses más. Pero ya estábamos cansados, ya queríamos avanzar algo nuevo, entonces nos mandamos así y asumimos las consecuencias. Más o menos, sí. Si les parece que es un montón de trabajo, es porque lo es. Hacer juegos es un trabajo muy chido, digamos, y requiere mucha creatividad, es muy gratificante ver que el producto que yo estoy haciendo se vuelve realidad. Es algo que realmente lo llena a uno mucho, pero es un trabajo. Y eso significa que tengo que ser disciplinado y tengo que invertir esfuerzo y que en algún momento me voy a desmotivar y que aún si estoy desmotivado tengo que seguir adelante. Entonces, les puedo dar un par de consejos, como se dice coloquialmente, para que no se me juegue. Lo primero es, piensen en grande, empiecen pequeño y empiecen a trabajar lo más rápido posible. Si ustedes hacen una buena proyección, ustedes dicen, ok, yo voy a ser ambicioso y lo que quiero hacer es tal cosa, eso les va a ayudar a ustedes a tener una perspectiva, digamos, ambiciosa de su producto. Una vez que tienen eso, empiecen a desarrollar un pedacito. Lean les va a ayudar mucho en eso. Si estudian Lean, eso les va a ayudar mucho a trabajar en ese mindset. Y lo más importante, de nada sirve pensar que voy a hacer algo si nunca me siento a hacerlo. Hasta en el momento que ustedes se sientan y empiezan a desarrollar, no hay un juego. Y como les dije al principio, las ideas no valen nada. Entonces, decir que tengo una idea es igual a decir que no tengo nada. El segundo consejo que les puedo dar es que le pongan el inglés. Y es en serio, la comunidad de desarrolladores de videojuegos del mundo habla inglés. Holandeses, orientales, árabes, europeos de todos tamaños, colores y sabores se comunican en inglés a través de redes sociales, a través de grandes comunidades que existen, y la mayoría de tutoriales y herramientas están en inglés. Entonces, aunque a mí me gustaría poder decirles, como no, se la pueden jugar solo con el español, les estaría mintiendo. No se puede. Es necesario en algún momento lograr comunicarse efectivamente en inglés. Entonces, si pueden, pónganlo en inglés. Y el último consejo que les puedo dar es nada de caritas. Es un trabajo muy difícil, digamos, y me voy a desmotivar muy rápido cuando empiece a trabajar y me dé cuenta que es un trabajo muy difícil. Pero si yo no soy disciplinado, nunca voy a llegar a la parte gratificante del trabajo, que es ver mi juego completo. Entonces, sí, no les quiero mentir en eso. O sea, por más que yo quisiera decirles es súper chido, se van a sentir súper bien y todo, no. O sea, se van a cansar y se van a desmotivar. Pero si no hacen el esfuerzo y si no son disciplinados, nunca van a llegar a la parte tuanis, que es que van a poder tener un juego que alguien más lo va a jugar y va a decir qué juego más chido. Tienen que pasar primero por la parte fea. ¿Alguna pregunta?
Sí, no, demasiada información y no sé qué pensar en este momento. Como a qué edad empezó a desarrollar juegos, A pelotear un poco. Sí. Digamos, yo empecé a experimentar cuando estaba en la universidad después de programa 1. Empecé a hacer experimentos ahí pequeñitos y en ese tiempo no tenía todavía el know-how ni las herramientas para hacer algo muy complejo. En ese tiempo los engines no estaban tan comercializados, entonces tener acceso a un engine no era una cosa tan común. Los primeros prototipos que hice los hice en Java con la biblioteca de gráficos de Swing y eran terribles. Cuando iba como por tercer año de la carrera, después de que llevé lo que en aquel tiempo era Mate 3, ahora creo que es Cálculo 2 o algo así, que ya sabía un poquito sobre vectores, entonces empecé a desarrollar mi propio motor en Java con OpenGL. Fue una experiencia súper divertida, sí lo logré, digamos, sí logré desarrollarlo. Y hice un space shooter muy sencillito, muy rudimentario, pero funcionaba y a mí me gustó cómo quedó. Y cuando ya salí de la U, empecé a atravesar otras herramientas y otras cosas y en algún momento conocí Unity, ya los engines estaban un poco más establecidos y lo mismo que el prototipo que había montado, que tardé 2 años y medio desarrollándolo en Java con OpenGL, en Unity lo hice en como en 20 minutos. Y entonces ahí fue donde dije, como, esto es posible, digamos, si puedo volver a repetir ese esfuerzo en tan poco tiempo, puedo hacer este producto con más detalle. Y así fue como nació la idea de hacer el primer juego de nosotros, que es un space shooter. Entonces, ese juego, si bien duramos 18 meses desarrollándolo, en realidad tiene invertido más de 3 años de trabajo, desde que empecé a pelotear un poquito con el tema y el concepto, hasta que ya formamos la empresa y entonces yo les propuse, miren, tengo este prototipo, convirtámoslo en un juego de verdad. Y sobre esa pregunta y respuesta, si vos vas a contratar en este momento a alguien para tu empresa en la parte de computación, no creativo, Ajá. ¿lo contratarías con título? Y si la respuesta es sí, ¿por qué? No. Bueno, primero no tenemos presupuesto, pero si tuviéramos presupuesto, a partir de segundo año, lo básico que necesitan saber para trabajar en esa industria en términos de programación es programación orientada a objetos, que eso se ve en Programa 1 y Programa 2. Si ya tienen Programa 2 y ojalá hayan llevado estructuras de datos y análisis de algoritmos y ya tienen una noción de rendimiento, con eso es suficiente para empezar a trabajar. Ya a partir de ahí las otras herramientas y los otros aspectos los podemos empezar a ver con otros ojos. Ahora, si ya tienen el título, entonces entraría en un rol diferente, porque un desarrollador, digamos, una persona que únicamente se dedica a ensuciarse las manos y desarrollar código, con la capacidad que tienen a nivel de programadores o estructuras es suficiente. Pero una persona que ya tiene el título, que ya pasó por las ingenierías, que ya sabe administrar un proyecto, le puedo cargar un poquito más de responsabilidad y ponerlo en un rol más de project manager y decirle, ok, usted no solo se va a encargar de eso, sino que me va a actuar como Scrum Master y va a encargarse de llevar atrasado las tareas y pues tendría un rol diferente, más responsabilidad, posiblemente se le pagaría mejor. Entonces depende mucho de lo que estemos buscando en ese momento. Pero si es para técnico, segundo año. ¿Qué opino de Kickstarter? Crowdfunding es bonito, es difícil. Una de las cosas más feas que tiene crowdfunding es que si usted arranca sin una comunidad, no va a hacer nada. Digamos, su campaña va a ser un fracaso. Y el problema grande que tiene crowdfunding es que en el momento que usted fracasa una campaña, olvídese, no va a tener éxito nunca. Crowdfunding es muy complejo por eso, es competitivo en el sentido de que cuando usted plantea una campaña, usted tiene que estar seguro que esa campaña va a tener éxito. Si la campaña no tiene éxito, ni se vuelve a asomar por ahí. Entonces, para arrancar a decir, voy a hacer una campaña de crowdfunding, yo ya tengo que tener claro de dónde va a venir la gente que le va a invertir esa campaña. Por lo menos suficiente para llegar a la primera meta. Cuando la campaña está en ejecución, si yo hice un buen trabajo en publicidad y durante el mes de la campaña yo estoy invirtiéndole para que la campaña se publicite, entonces es posible que supere mis expectativas y gane más. Pero puedo tomarme unos 2 o 3 años solo construir la comunidad para llegar a ese punto. Entonces, si están pensando en depender de crowdfunding para financiar su primer proyecto, sí les voy a decir que no es una buena idea.
No, necesitan tener una comunidad creada desde antes. Si ya tienen un nombre, ya tienen una reputación, ya tienen una base de usuarios, ahí sí yo les digo, sí vale la pena. Pero tienen que ya ser conocidos, ya tienen que tener garantizado que si necesitan, si ustedes calculan, yo necesito 200 usuarios, digamos, que apoyen mi campaña de crowdfunding para que la campaña sea exitosa, tienen que tenerlos ya. Tienen que ser personas que usted pueda mandarles un correo y decirles, dónenme $5 para poder avanzar con este proyecto y se los donen. Si no tienen eso, no se metan en crowdfunding. Sí. En cuanto a su compañía, por decir, donde está trabajando, ¿cómo es que entró ahí? Por ejemplo, sí. Yo la hice. Ah, ¿usted la hizo? Sí. Pero ¿cómo fue ese proceso? Yo me senté con los personas, amigos y familiares, y con mi esposa y otros 3 amigos, y dije, quiero hacer una empresa, y ellos me dijeron, ok. El proceso burocrático tiene sus detalles, hay que conseguir un abogado, eso es lo primero que hay que hacer. A partir de ahí el abogado lo guía a uno para la mayor parte del proceso. Eso cuesta plata, cuesta $500,000 para ser exactos, que son los honorarios del abogado y los costos del registro de la sociedad anónima. A partir de ahí uno queda montado, y lo único que tiene que tener conciencia es que actualmente en Costa Rica cuesta $170,000 al año tener una sociedad anónima. Hay un impuesto fijo para sociedades anónimas que tengo que pagar sí o sí. Puedo tener una cooperativa, pero una cooperativa funciona diferente. Entonces, si yo quiero tener una cooperativa, tengo que tener claridad de que eso implica un montón de cosas a nivel administrativo. Pero sí sale más barato, sale mucho más barato. ¿Cuál es la empresa? La empresa se llama Ceiba Software and Arts. Ceiba, como el árbol. Hoy no vine a promocionar la empresa, vine a promocionar la comunidad, entonces por eso es que no traigo mucho material de la empresa. Aparte de mí, eso no me gusta mucho. O sea, obviamente me gusta que la gente conozca mi empresa, pero no me gusta venir a la U a venderme, digamos. Ceiba con C, Software and Arts. Ok. Yo vengo a hablar de 2 cosas hoy. Vengo a contarles este proceso que les conté, y vengo a decirles que si ustedes quieren y están dispuestos a hacer el esfuerzo, para la mitad de junio van a tener un juego hecho. Eso es muy interesante, ¿verdad? Ok, ¿algunos de ustedes saben qué es un Game Jam? Un Game Jam, esto que está ahí en la pantalla. No menos. Sí. Una carta para juegos. Sí, desde mí esa palabra hackathon nunca me ha gustado, pero sí. Es que hay una cosa que se llama la hackathon, el White Hat de Red Hat, y hay otros de ese tipo, en donde yo hackeo cosas. Eso es una hackathon. Los maratones de programación a mí nunca me ha gustado que le llamen hackathon, porque la parte de hack no la tienen, digamos. Pero es esa misma noción, es una maratón. Un game jam específicamente, en la palabra jam, es porque es una sesión de improvisación de 48 horas, en el caso de nosotros. Cuando digo nosotros, estoy hablando de la comunidad interuniversitaria de desarrollo de videojuegos. Sin descanso, más o menos, eso no es cierto, yo no puedo pasar 48 horas sin descansar porque posiblemente muera, pero la idea es que yo voy a un lugar y en ese lugar como, duermo y me baño. El tema del jam es secreto, o sea, en este momento no sabemos, ni siquiera yo que lo estoy organizando sé cuál es el tema del jam. Y trabajamos en equipos de 3 personas, interdisciplinario. En el Game Jam hay gente de artes, hay gente muy poquita, normalmente ese público es un poco más difícil de capturar, pero hay gente de música y hay gente de compu. Entonces normalmente yo voy a tratar de armar un equipo que por lo menos tenga elementos de artes y compu, por lo menos. Si tengo un músico, genial, porque significa que va a salir un juego con música, que en un Game Jam es una hora rarísima, cuesta mucho que salga un juego con música. La mecánica es sencilla, inicia en la mañana, empezamos con algunas charlas y talleres. La idea de las charlas es motivarlos y ponernos todos en actitud positiva, y la idea con los talleres es ver algunos aspectos técnicos que tal vez es importante que sepamos antes de involucrarnos en esta experiencia tan intensiva.
Después de eso hacemos un almuerzo. La idea con el almuerzo es que todo el mundo tenga un gafete con su nombre y la carrera de la que proviene, y entonces se conozcan, interactúen, compartan, conozcan gente de otras carreras y otras universidades y armen el equipo. No lleven el equipo armado. Esa era la pregunta. No lleven el equipo armado, porque si llevan el equipo armado tal vez no va a ser un equipo interdisciplinario y van a tener problemas en otros aspectos del juego. Sí les recomiendo mucho que armen el equipo en la actividad. Después de eso hay una charla principal que toca algún tema relacionado con el Game Jam en específico. En este caso, la charla principal va a estar relacionada con el impacto que tienen los juegos en la sociedad. No todas las charlas principales hablan sobre eso, siempre cambiamos de tema. Después de eso, el tema se revela. Como les digo, yo en este momento no sé cuál es el tema. Típicamente lo que hacemos es que tenemos un pool de temas grandísimo, como decían temas, y tenemos una aplicación que hace como las veces de ruleta y escoge un tema al azar de esos. Entonces eso garantiza que ni siquiera los organizadores sabemos cuál es el tema. A partir de ahí seguimos durante 3 días. Entonces el jam empieza el viernes en la mañana a las 10. A las 2 de la tarde se revela el tema, y a partir de que se revela el tema, ya están todos los equipos formados y todo, entonces empiezo a plantear propuestas, ideas, a pelotear. Podemos hacerlo por aquí, podemos hacerlo por allá. Típicamente las primeras 2 ideas las voy a desechar porque a todo el mundo se le ocurrieron esas mismas 2 ideas. Ya la tercera idea ya es un poquito más, digamos, ya es un poquito distinta. Hago algunos prototipos, manejo la mecánica principal. Para el final del día ya tengo una idea de cómo va a funcionar el juego. El segundo día es trabajo intensivo, ¿verdad? Es hacer que ese juego tenga cuerpo. Me dedico a darle contenido, ¿verdad? Que el juego dure lo que vaya a durar el tiempo de juego. Típicamente con Game Jam vamos a hacer juegos de duración corta, de unos 5 o 10 minutos máximo. No queremos que el juego dure más de eso porque eso implica más contenido que no me da tiempo de desarrollar. Solo tenemos 3 días. Y el domingo empezamos a trabajar el pulido, la interfaz, el menú, ese tipo de cosas. Y entregamos el producto. La entrega del producto, se habilita un sistema y yo paso donde está toda la gente trabajando y les digo: el sistema ya está habilitado, hagan pruebas, súbanlo, llenen todo el contenido que tienen que llenar, porque tienen que llenar un pitch y mandar capturas y otras cosas, y a las 2 de la tarde se cierra. Entonces la cosa es de 2 del viernes a 2 del domingo, 48 horas. Eso ya lo hemos hecho 3 veces. Nos hemos dado cuenta que es importante premiar algunas cosas en los juegos. Entonces tenemos 5 categorías, y para estas premiaciones vamos a invitar a gente que trabaja en la industria, que tiene experiencia. Ya tenemos uno de los 3 jueces que tenemos que tener. Y premiamos estas 5 categorías: el mejor arte, desde la perspectiva visual, típicamente. El mejor apego al tema, ahí vamos a buscar que el apego al tema sea muy creativo, que sea claro, que uno diga: esto nunca se me hubiera ocurrido, interpretar el tema de esta forma, qué creativo. Ese es el juego que voy a buscar premiar en esta categoría. Mayor innovación es el que tenga mecánicas más innovadoras, o que tenga un enfoque más innovador. El mejor diseño a nivel formal de mecánicas es el juego que funcione mejor. Y uno que tenga un muy buen balance, que es el juego del jam, que es como el primer lugar, digamos. Ahora, no se trata de eso, no se trata de ganar. Vean que desde el principio yo no he dicho que es una competencia, es una sesión de improvisación. El jam no se trata de competir, se trata de compartir. Y de hecho durante el jam se comparte mucho. Es un formato muy libre. ¿Qué significa que sea muy libre? Significa que no nos vamos a poner muchas reglas. Es el tamaño de los equipos, las horas de inicio y final, y listo. Si ustedes quieren se pueden despegar del tema, nadie les va a decir nada por eso. Si ustedes quieren pueden compartir con otros equipos, pueden compartirse código, pueden conversar entre ustedes, pueden pedirle ayuda a otro equipo para que les ayude a resolver un problema, pueden probar el juego de los otros y que los otros prueben el juego de ustedes. La idea del jam es que nos conozcamos y hagamos comunidad. La idea de los premios es un incentivo adicional. Cuando los juegos están listos, los conservamos en la página del jam, los builds únicamente, los fuentes no. A nosotros como comunidad nos sirve para poder seguir distribuyendo la comunidad. Entonces ya tenemos algunos juegos que les puedo compartir si gustan. De hecho por ahí anda la lista con correos, entonces a esa lista yo les puedo enviar
la página del Jam pasado donde están la mayoría de juegos publicados. Además de eso, yo personalmente, mi persona, soy el encargado en este momento de desarrollar la muestra costarricense de videojuegos, que es un evento anual en el cual los desarrolladores ticos van y exponen todos sus trabajos. De los juegos del Jam hacemos una selección y la comunidad tiene un stand grande en el Jam, en la muestra, en donde pueden mostrar sus juegos, y eso les ayuda a entrar en contacto con las empresas que están trabajando ya, digamos, que ya tienen su ciclo de producción, y que las empresas no solo lleguen y ustedes los conozcan y digan, a mí también me gustan esos juegos, sino que puedan enseñarle un producto, ¿verdad? Y decirle, vea, este juego lo hice yo. Y eso es muy bueno, ese tipo de dinámica nos ha generado muchas ventajas. Los productos los pueden seguir trabajando, y de hecho la idea con un Jam es seguirlos trabajando. ¿Ustedes conocen Fair Play Labs? Sí. ¿Algunos? ¿Quiénes conocen Fair Play Labs? Como 3 personas. Hace rato, cuando les dije que la industria en Costa Rica es incipiente y que la empresa más grande tiene menos de 50 empleados, estaba hablando de Fair Play Labs. Fair Play Labs es la única empresa en Costa Rica que no podríamos no catalogarla como independiente, porque es una empresa que ya tiene un modelo de negocios que ya no calza dentro del modelo independiente, sino que es un poco más robusta. De entre los juegos que han desarrollado, Fair Play trabaja mucho el modelo outsourcing. Eso significa que alguien los contrata y les dice desarrollen un juego para tal cosa, pero ellos tienen un par de juegos propios, y el que más ha pegado se llama Color Guardians, que lo liberaron en el 2015, 2014 por ahí. Color Guardians nació en un Jam. Un Jam que organizaron internamente en Fair Play. Se fueron a un hotel de montaña, estuvieron ahí 3 días, de los productos que salieron hicieron una votación, escogieron el mejor, y el mejor juego que se escogió lo convirtieron en un producto interno que duró 2 años en desarrollo. Entonces, parte de la idea del Jam es que ustedes salgan con un producto que ustedes digan, ok, ahora sí este juego lo voy a convertir en un juego de verdad, en un juego de Jam. Y para eso, nosotros estamos trabajando en conjunto con la Universidad Creativa y la UNED en un programa que se llama DevLab, que es un programa de incubación y aceleración muy pequeño y muy incipiente, apenas está iniciando, y ya ellos habían empezado, nosotros nos estamos involucrando en otra etapa del proceso, y estamos haciendo un plan piloto. Todavía no hemos probado y no tenemos casos de éxito, pero la idea es que por aquí obtengan por lo menos una forma de darle continuidad al trabajo con cierto soporte. Ok, el Game Jam es el viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de junio. El propósito de yo venir a darles la charla aquí es invitarlos al Jam. Ese es mi objetivo. Entonces, por esa razón está ese código QR gigante ahí para que ustedes puedan escanearlo e inscribirse de inmediato. Por favor, háganlo. De verdad, la idea es que todos los que puedan vayan al Jam. El Jam es el punto de entrada de la comunidad interuniversitaria de desarrollo de videojuegos, que es de la que yo formo parte y coordino. Felipe, que es el muchacho de camisa azul que está allá atrás, coordina la comunidad aquí en la EXI. Entonces, si quieren más información o quieren participar de la comunidad, pueden molestar a Felipe. Por favor, los insto a molestar a Felipe. Y más importante, el Jam, al ser una comunidad, está conformada por sus miembros, por sus integrantes, y entonces a nosotros pues nos interesa mucho que aquí en la EXI se empiece a formar un grupo que empiece a representar la comunidad acá en San Pedro. Entonces, ¿sí se van a animar al Jam? No se acuerdan, ¿no? Sí. ¿Hay algún requisito para participar? Vamos a cobrar una cuota simbólica de 4.000 colones, a cambio de la cual les vamos a dar la camiseta. Durante el Jam va a haber un espacio para dormir, pero tienen que llevar sus propios implementos. Y les vamos a dar comida y todo. Fuera de eso no hay ningún requisito. O sea, que no sepa. No se requiere experiencia. ¿Algo más? ¿Dudas? Un ejemplo de tema. Un ejemplo de tema. Para ver, los temas son conceptos muy generales. Por ejemplo, en un Jam en el que yo participé hace tiempo, el tema era pánico. Ese es el tema, la palabra pánico. En los Jams que nosotros hemos hecho, los temas han sido mundos pequeños
en el cual salieron juegos y la mayoría de la gente interpretó el tema no como que el mundo es pequeño, sino como que yo soy pequeño en un mundo. Entonces habían como 3 o 4 juegos en ese jam que eran de que el personaje se miniaturizaba y entonces exploraba un espacio muy chiquitito que para el personaje era como un mundo completo. Entonces me acuerdo claramente de 2 que eran como un action platformer de esos que son súper difíciles, un ninja que estaba como en un jardín, entonces las hojas de zacate eran hojas gigantescas y los enemigos eran arañas e insectos. Y el otro era un buzo con escafandra que se metía en un cuerpo humano. Entonces el mundo eran las diferentes partes del cuerpo. Y el tema del jam pasado, el jam de Esparza, que es el de la camiseta que tengo puesta, el tema era Fuck the Rules. Fuck the Rules. Entonces ese fue interesante porque surgieron juegos interesantes. La gran mayoría de gente lo que interpretó es poner al personaje del juego en una situación en la cual tiene una interpretación diferente de un set de reglas. Entonces el juego que ganó ese jam era un juego sobre un perro, un pug, que la dueña se va y lo deja solo, entonces el perro se empieza a estresar. Entonces para desestresarse empieza a hacer destrozos en la casa, digamos. Entonces el perro va y se come los zapatos y destroza la cama y destroza un sillón y quiebra los platos en la cocina y bota la basura y entonces la noción del juego es que el perro entiende que eso que está haciendo está bien, ¿verdad? Que no está haciendo nada malo. Y entonces al puro final le tiran unos mensajes donde dicen como jugué con los frisbees brillantes y jugué con los juguetes de cuero y cosas de ese estilo. Salen cosas muy, muy interesantes. El hecho de que nosotros no nos limitemos a pegarse al tema normalmente ayuda a que las interpretaciones del tema sean muy diversas, ¿verdad? Entonces yo puedo desviarme un poco y eso me ayuda un poco a obtener una interpretación un poco más creativa del tema. En ese jam, por ejemplo, hubo uno de los juegos, sí. ¿No puedes como a ver? No te va a hacer mucha gracia llegar a ver, digamos. No, yo creo como tal vez como la final. Sí. Va a ser en la UNED de Sabanilla y vamos a hacer digamos, al final, después del cierre, nos tomamos unas 2 horas para ver todos los juegos que salieron. Pero sí te digo que si puedes ir, te recomiendo que vayas. Creo que no mencionaste. ¿Qué pasa si alguien llega y no sabe usar esas herramientas? Los talleres técnicos, la idea es, si del todo no saben nada, lo ideal es que lleguen a las 10 de la mañana para que aprovechen los talleres. Los talleres se tratan mucho de eso, de herramientas y son como crash courses, digamos, en algunas herramientas. Lo otro es que vamos a publicar en la página del jam, que todo eso a los que estén inscritos se lo vamos a compartir por correo. Vamos a publicar algunos tutoriales y algunas herramientas que pueden ir descargando e ir probando. Y lo tercero es que sí es importante llegar con la intención de formar equipo con gente más experimentada para entonces aprovechar la experiencia de esa gente y aprender de ellos. El jam sí es una experiencia muy enriquecedora. ¿Alguna otra consulta respecto al jam? ¿Ya llenaron el formulario? Se llena rápido, les preguntamos poquitas cosas. Lo que les preguntamos es para tener información, digamos, que necesitamos saber. Si se topan ahí lo del transporte, nosotros no proveemos el transporte, sino que lo coordinamos. Pero este jam es en Sabanilla, es aquí cerquita. Entonces, posiblemente no van a tener muchos problemas de transporte. ¿Alguna otra consulta? Tenemos campo para 60 personas, llevamos como 34 o 36 inscritos. Entonces todavía hay campo, pero no se confía. Sí.